Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Buenas las horas que sean donde quiera que estén ustedes. Esto es No Hay Más. Yo soy Mauricio José Schwartz y esta es la revista semanal del Rey Va Desnudo, que esta semana viene cargadito de cosas. Les agradezco mucho que estén conmigo. Niños, niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos. Hay muchísimas cosas a las que comentar hoy y muchas cosas que se han comentado en los últimos días, porque bueno, el mundo en el que estamos es un mundo muy distinto en el que estábamos la semana pasada, la última vez que nos vimos. De hecho, me faltó una cosa ahora que estoy viendo. Me faltó algo de lo que hicimos en estos días, porque el mundo cambia y cambia a una velocidad que por supuesto trasciende y supera lo que a uno se le ocurra y lo que uno quiera que se hiciera. Y es lo que nos está pasando. Esta semana he hecho 2 vídeos especiales. De eso lo que me estoy acordando y es lo que estoy haciendo ahora, para que estén ustedes informados. Que iba yo a hablar de los vídeos, voy a hablar en un momento dado de los vídeos que hicimos esta semana, pero es que esta semana no hicimos uno ni dos, sino 3 vídeos diferentes. ¿Por qué? Porque la vida nos ha puesto en ese camino. Y alguien por ahí me decía en los comentarios, decía, tiempos temibles. Sí, son tiempos que ciertamente dan miedo, pero uno vive los tiempos que le tocan vivir y no los que uno quisiera. Ya quisiera uno. Pero, pues sí, lo que se ha producido es un ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, una reacción mundial diversa y extraña, y por otro lado a veces alentadora, una reacción de España que ha sido muy mal vista por la ultraderecha, pero muy bien vista por la gran mayoría del mundo. Y entonces hicimos, pues, ya para decirlo de una vez, en los vídeos de ayer hicimos todo esto, también hicimos esto, ante el ataque a Irán, cómo ha reaccionado España, cómo ha reaccionado el gobierno español, que a mí realmente me da muchísimo gusto, porque alguien tiene que poner pie en pared. Miren ustedes, yo hace exactamente 23 años, casi exactamente 23 años, estaba en la calle en la ciudad de Oviedo, que es la capital de Asturias, que está quizá 20 minutos en automóvil, media hora en autobús de donde vivo yo, de Gijón. Estábamos en la calle diciendo no a la guerra. ¿Cuál guerra? Bueno, pues en 2003, el señor George Bush, hijo, atacaba Irak y lo apoyaba el señor José María Aznar, un señor de ultraderecha que era entonces presidente de España por azares del destino, y lo apoyaba también Tony Blair, una especie de laborista socialdemócrata traidor a la socialdemocracia, como posteriormente lo sería Corbyn. El Partido Laborista Británico ha tenido algunas desgracias en ese sentido. Estábamos en la calle diciendo no a la guerra. Y al decir no a la guerra, no estábamos diciendo que defendíamos de ninguna manera a Saddam Hussein. Saddam Hussein era una bestia brutal. En la guerra que tuvo precisamente con Irán, utilizó armas químicas. Uno de sus hijos, que eran otras bestias, estaba a cargo del deporte en Irak, y cuando su selección de fútbol fracasó, no me acuerdo en qué competición, da exactamente igual, lo que hizo fue torturar a todo el equipo de fútbol, es decir, así se las gastaban los Hussein. Y nadie que salió a la calle a decir no a la guerra contra Irak estaba defendiendo las barbaridades de Saddam Hussein. Lo que ocurría es que cuando Estados Unidos, o cuando cualquier país, pero bueno, fundamentalmente Estados Unidos, y Rusia también lo ha hecho, la Unión Soviética, se mete a poner orden en un país, pues generalmente deja las cosas peor que como estaban. Y en el caso de Irak, pues así ocurrió. Irak no se estableció una democracia muy bonita y ya sin tiranos y todo así muy guay, sino que lo que se provocó fue una guerra civil aterradora de la cual surgió el Daesh, o ISIS, el Estado Islámico,
que durante las siguientes décadas, sobre todo en los siguientes 10, 15 años, cometería una serie de barbaridades aterradoras, se apoderaría de grandes espacios tanto de Siria como de Irak y sembraría el terror en nombre del Islam extremista, que no es todo el Islam, afortunadamente. Entonces, así salimos diciendo no a la guerra, porque y no porque se esté defendiendo para nada a las bestias de los ayatolas, sino como dijo en un momento dado el día de ayer Pedro Sánchez, uno puede estar en contra de un régimen absolutamente despreciable y al mismo tiempo estar en contra de una intervención extranjera que lo peor es que lo que puede hacer es que las cosas sean aún peor. Yo he pasado toda la vida, ustedes lo saben, quien ve esto, defendiendo a las mujeres iraníes y apoyando a Masih Alinejad, apoyando todas las actividades, apoyando con lo que tengo yo, que es la voz, porque soy un comunicador, para que el mundo se entere de lo que está pasando en Irán, sobre todo porque cierta izquierda, que yo tiendo a llamar la izquierda menesterosa, pues estaba aliada a los ayatolas y silenciaba las atrocidades de los ayatolas en nombre de lo que llamaron, en palabras de Jorge Bestringe, el Islam revolucionario. Y el Islam revolucionario, pues les gustaba por revolucionario y anti-yanqui, entonces se olvidaban que era un Islam asesino, teocrático, sanguinario, que ejecutó a cientos y cientos de homosexuales, que mataba niñas porque supuestamente eran impuras, porque las habían violado, y entonces pues siempre es culpa de la mujer cuando la violan en el Islam. Esto también le gusta mucho a cierta derecha, por supuesto. Pero siempre hemos estado en contra de los ayatolas, pero siempre esperando que sea el pueblo iraní el que finalmente logre sacudirse de su yugo. Y yo lo que decía es, espero que esto no termine mal, como puede ser a través con una guerra civil, con un descenso al caos como el que tuvo Irak. España, como hace 23 años, está en contra de la guerra. Pero en aquel entonces teníamos un presidente que estaba a favor de la guerra, participó en la guerra, lo que llevó a que el Islam extremista cometiera uno de los atentados más brutales de la historia de España, con la instalación de bombas en trenes que llegaban a la estación de Atocha en Madrid, con un saldo enorme de muertos y una tragedia. Y el gobierno, al darse cuenta de que era responsable en parte, por su apoyo a la guerra, de esos atentados, trató de culpar a ETA, una organización que estaba ya en declive, y la idea de culpar a ETA, pese a que todas las evidencias mostraban lo contrario, llevó a que perdieran las elecciones y las ganara el Partido Socialista Obrero Español y José Luis Rodríguez Zapatero al frente como presidente que fue de España. Estamos contra la guerra y ahora, a diferencia de aquel presidente, tenemos un presidente que dijo no a la guerra. La izquierda menesterosa, y aquí me refiero concretamente a Podemos, lleva mucho tiempo pidiendo que se quiten las bases estadounidenses en España. Y hay un pequeño problema con esto. No hay bases estadounidenses en España. Hay 2 bases militares españolas en Rota y en Morón, cuyo uso se le permite a los Estados Unidos en las condiciones establecidas por unos convenios hechos de acuerdo a las leyes internacionales. Y entonces, pero quien decide el uso que se le da a esas bases es España, porque las bases no son estadounidenses. Ya sé que ayer Irene Montero volvió a pedir que cierren las bases estadounidenses. Viven en otro mundo, viven en el mundo de la mentira conveniente. Entonces, España le informó a Donald Trump, al gobierno de Estados Unidos, que en los términos del convenio firmado por ambos estados, España no podía permitir que se utilizaran las bases de Rota y Morón para el ataque a Irán. Trump hizo un berrinche del tamaño del mundo. La derecha española se fue corriendo a pedirle perdón a Estados Unidos. El secretario general del Partido Popular se fue a reunir con Marco Rubio, el secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, a decirle que no, bueno, cuando él gane ya va a ver cómo España es bien sumisa con Donald Trump. Pero, mientras tanto, el resto del mundo apoyó la posición
de Pedro Sánchez y algunos europeos que no sabían si debían o no actuar correctamente, en las últimas horas han decidido que hay que desescalar, que esto no es la forma de hacer las cosas, que están en contra de la guerra y que no están tan del lado de Trump como dicen que lo están, sobre todo la gente otra vez de la izquierda menesterosa, que asegura que Europa está absolutamente subyugada a los Estados Unidos, y los que hemos oído en las últimas 24 o 36 horas es exactamente lo contrario. Entonces hice el vídeo sobre ante el ataque a Irán, explicando por qué se puede uno oponer a Irán y a su régimen al mismo tiempo oponerse a la guerra, y luego España hace lo correcto, donde explicaba yo nuevamente eso y por qué la posición de España es la correcta ante lo que puede ser el detonante de una serie de enfrentamientos en Oriente Medio que no benefician a nadie, probablemente ni siquiera al pueblo iraní, y ojalá y lo beneficie, que lo merecen enormemente. Además de eso, pues tuve la conversación con Víctor Guillot sobre asuntos precisamente relacionados concretamente con España, porque es uno de los analistas que yo creo que es más serio, más informado, más agudo y con menos compromisos por aquí y por allá, como para decir aquello que convenga, sino que dice lo que considera que es efectivo. Y tuve una larguísima conversación con Víctor Guillot, que creo que es importante que la gente a la que le interesa la política española la vea, aunque la política española cambió radicalmente el día de anteayer, cuando España asumió la posición del no a la guerra, asumió la posición de que no va a participar en los enfrentamientos de Estados Unidos con Irán, no permitirle el uso de las bases. Trump hizo un berrinche tan enormemente grande que al día siguiente, o es poco después, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, una mujer que a los 28 años es capaz de mentir de una manera tan despreciable y asombrosa a la vez. Cuando ustedes están ante un mentiroso total, no me niegan, a menos que ustedes lo sean, que uno se asombra, ¿no? A mí cuando me han mentido a la cara, alguien que dice que yo hice algo que sé que no hice, te quedas, no sabes ni siquiera cómo reaccionar porque la mentira es demasiado flagrante. Caroline Leavitt salió diciendo que ya había recapacitado España y que España iba a apoyar las acciones militares de Estados Unidos. Y entonces en la cadena SER entrevistaban al ministro de Relaciones Exteriores, el señor Álvarez, el ministro español, y le decían, bueno, es que la portavoz de la Casa Blanca ha dicho eso. Y dice, ya, pero yo soy el ministro de Relaciones Exteriores de España y lo niego tajantemente. Por supuesto, con el ministro de Relaciones Exteriores de España, que es el señor Álvarez, no ha hablado el secretario general del Partido Popular, el señor Alberto Núñez Feijóo. Ha ido a hablar con el secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, porque la derecha ha demostrado que está del lado de Trump y no del lado de España. Y la izquierda menesterosa pues ha buscado la oportunidad de decir, por esto debemos salir de la OTAN, que no tiene nada que ver, porque no es la OTAN la que está llevando a cabo los ataques contra Irán, y se ha negado a apoyar al gobierno de Pedro Sánchez por la lógica electoral que siempre ha tenido Podemos, de que cualquier cosa que sea buena para el Partido Socialista Obrero Español es mala para Podemos en su lucha por llegar al poder e instaurar, por supuesto, la República Soviética Socialista de España, que es el sueño dorado de Pablo Iglesias, que siempre se ha sentido Vladimir Lenin versión madrileña. Todo esto es lo que ha pasado en estos días, entonces cambia la realidad de una manera espectacular, y yo creo que la coherencia y los principios están ante todo. Y en este caso me da mucho gusto que España haya sido coherente, me da mucho gusto que Europa, como decía alguien por ahí en Twitter, la pesoeización de Europa sigue adelante. Desde la pandemia y desde que España luchó porque no aumentaran los precios de la electricidad en los momentos terribles de la pandemia, y se logró lo que en su momento se llamó la excepción ibérica, desde entonces España ha asumido un liderazgo que va creciendo constantemente conforme su economía mejora, conforme sus posiciones políticas son las más razonables, las más coherentes y las más aceptables. Así que, por supuesto, como digo, la derecha derechosa y la izquierda menesterosa no están nada contentos. Y eso
es lo que nos ha cambiado la vida y sobre eso tenemos que trabajar. Vamos a ver qué nos dicen. Dice, es que alguien preguntó algo que no... Sí, Carlos Sánchez, US9DL, dicen que la razón de los ataques de Irán es para evitar futuros ataques nucleares. Bueno, es una de las muchas que se han manejado. No tiene Irán en este momento capacidad, lo dicen las agencias de inteligencia, no tiene capacidad para crear ni siquiera materiales para fabricar armas nucleares, mucho menos la capacidad de fabricar dichas armas. Y esto en junio del año pasado, Donald Trump había dicho que se habían destruido, se habían aniquilado las capacidades nucleares de Irán después de un bombardeo que realizó contra las centrales, las instalaciones precisamente de nucleares de Irán. Y Donald Trump dijo que y además la Casa Blanca, lo decía yo en el video de ayer, la Casa Blanca dijo que se habían aniquilado las capacidades nucleares de Irán, y quien dijera otra cosa estaba dando fake news. Bueno, si 6 meses después, ahora Irán tiene capacidades nucleares. No las tiene. Donald Trump ha dado 8 razones distintas para el ataque. Dice, ¿no sería más fácil blindar a Estados Unidos e Israel más de lo que ya está en lugar de...? No se puede blindar contra un ataque nuclear. Los misiles contra los que está, los rockets, los cohetes de Hamas contra los que está blindado Israel no sirven para un ataque nuclear. Los misiles nucleares balísticos intercontinentales que viajan por el espacio no son detenibles con las armas antiaéreas comunes que tenemos. El famoso domo de hierro de Israel no puede hacer nada contra armas nucleares. No se puede blindar, y mucho menos puedes blindar a todo un país. Israel está blindado en la frontera con Palestina, sobre todo con la Franja de Gaza, porque de ahí es de donde parten los cohetes de Hamas, que tienen un alcance limitado. No es lo mismo. No se puede blindar contra un ataque nuclear. La única forma de evitar los ataques nucleares es poniéndonos de acuerdo en no tenerlos, para lo cual se hicieron una serie de tratados a partir de los años 60, 70, 80, 90, tratados en los cuales distintos países se comprometían a limitar su armamento, a no atacarse, fundamentalmente a eso. Y todos esos, entre otros, Donald Trump ha dejado que caduquen, y ahora Rusia quiere volver a construir, a incrementar su arsenal nuclear, y por lo tanto países como Francia han dicho que entonces ellos también, y otros países están diciendo que ellos también van a construir armas nucleares, porque se ha roto el equilibrio, precario pero equilibrio, que había al final de la Guerra Fría. Luego dice Gabo Guerena, ayer vi un video de Zunzunegui mal hecho, y es increíble la cantidad de barbaridades que dice. Por ejemplo, en un tour a Teotihuacán como guía, dice que en México nunca hubo mayas, solo algunos cuantos, que solo había unos pocos en Yucatán, pero eran algo así como una tribu aislada de los verdaderos mayas que vivían en Centroamérica. Bueno, entonces tú vas con Zunzuneta y le dices, Yucatán está en Centroamérica. Centroamérica comienza en el Istmo de Tehuantepec. México es un país norteamericano y centroamericano. Y la separación Yucatán-Centroamérica no era tan clara. Tan es así que México, la independencia de México, planeaba que incluyera a toda Centroamérica. El ejército mexicano fue detenido en El Salvador, en un lugar que hasta hoy se llama Mexicanos, por cierto. Pero los verdaderos mayas, toda esta concepción de la pureza que tienen los hispanazis, ¿no? No, es que los verdaderos aztecas y los verdaderos españoles, la España pura si hay un país, si hay una población en el mundo en la cual hablar de pureza étnica es la estupidez más grande que te puedas imaginar, es España. España estuvieron los celtas, los godos, los iberos, los musulmanes, las invasiones vikingas por el norte, los romanos, los cartagineses que fundan, no me acuerdo, pero vamos, que ocupan todo el sur de la península, y desde allí hacen el ataque a Roma, Aníbal
hace el ataque a Roma desde el sur de España. Me dice, si estaban en Cartago, ¿cómo cruzaron los Andes con elefantes? Bueno, porque los elefantes salieron de aquí, del sur de España. Por aquí ha pasado todo Dios y ha dejado hijos. Y entonces tienes españoles morenos, profundos, gitanos y moros. Y tienes gente de ojos azules y rubios. Y tienes gente de todos los colores y sabores que ha habido en la historia. Porque por España pasó todo mundo. Los verdaderos españoles no existen. Pero les encanta esto a los hispanazis. No les hagas caso. Me dice Luis Enrique Arismendi, 47. ¿Cuál es su opinión de la obra de Lovecraft? Y si le gusta, ¿cuáles son sus relatos favoritos? Yo soy un gran fan de Howard Phillips Lovecraft. Soy un defensor, además, de la obra de Howard Phillips Lovecraft, porque hace un tiempo se desarrolló un debate bastante irracional, porque creo que la Asociación de Terror, de relatos de escritores de terror, de literatura de terror de Estados Unidos, su premio, el premio que daba era un busto de Howard Phillips Lovecraft. Entonces alguna escritora negra que se dio cuenta de esto, dijo que ella no aceptaba que le dieran un premio de un hombre que era racista. Lo cual es cierto. Howard Phillips Lovecraft era racista. En la década de 1930, como el 99,9% de los Estados Unidos, de todos los blancos de Estados Unidos. Cualquier obra literaria de alguien de los años 30 es muy probablemente de alguien que era racista, que tenía concepciones racistas, que tenía visiones de diferencias raciales que hoy sabemos que son irrelevantes o inexistentes. Pero acusar a Lovecraft de eso, luego dirás que si los escritores del siglo XIX eran sexistas, pues sí, casi todos, salvo el papá y el abuelo de Mary Shelley y otros 3 o 4, pero en general el feminismo no era lo más común en el planeta, como no lo es hoy en toda América Latina. En las urbes sí, en el campo no. Entonces, yo soy un gran defensor de Lovecraft, a sabiendas de que era un hombre que tenía los defectos de su época y de su momento. Que no apoyo, por supuesto, pero tampoco puedo condenar, porque si tú y yo hubiéramos nacido y vivido en la década, en el tiempo y lugar de Howard Phillips Lovecraft, habríamos sido como Howard Phillips Lovecraft, es lo normal. Howard Phillips Lovecraft funda una forma de terror. Mira, te voy a contar. Las historias de terror generalmente, en el pasado antiguo, provenían de la amenaza externa. Ya fueran seres sobrenaturales o muertos vivientes o víctimas de maldiciones, estamos hablando de fantasmas, estamos hablando de vampiros, estamos hablando de hombres lobo, estamos hablando de zombies. Había una amenaza externa, las brujas, por supuesto, que atacaba a una sociedad, a una comunidad, a un grupo humano, a un pueblo, a una ciudad, a un país. Y los héroes que protagonizaban estos relatos de terror tenían por objeto devolver el mundo a su estado natural. Van Helsing y su gente matan a Drácula, y aunque han muerto algunas personas víctimas precisamente del vampiro, se restablece la normalidad. El mundo vuelve a su cauce, las cosas se tranquilizan. Aparece entonces un señor que se llamó Edgar Allan Poe. Y Edgar Allan Poe te dice, no, la amenaza no viene de fuera, viene de dentro. Sí tiene amenazas de fuera, la máscara de la muerte roja es una, pero la peor amenaza viene de dentro. Y de esa no te puedes escapar tan fácil. El corazón delator, el tipo que siente, que escucha el corazón de la persona que ha asesinado. El asesino que empareda a otro tipo en el barril de Amontillado, que a mí me parece una de las obras más aterradoras que se han escrito jamás. Edgar Allan Poe no tiene nada sobrenatural, no aparecen fantasmas, no aparecen hombres lobos, no aparecen... Digo, lo único que yo recuerdo que aparece como un fenómeno externo es la máscara de la muerte roja, que sin embargo es una enfermedad.
Evidentemente La Máscara de la Muerte Roja está basado en la peste negra, o la peste bubónica. Y cambia totalmente Edgar Allan Poe la propuesta del terror. ¿Qué es lo que hace en el cine? Siempre lo dije yo, Freddy Krueger. Cuando el enemigo está dentro de tu cabeza, está en tus sueños, huir de él es prácticamente imposible, ¿no? Howard Phillips Lovecraft da un tercer paso. No podemos volver a la normalidad porque la amenaza es infinitamente mayor que nosotros y no podemos vencerla. Es decir, la amenaza externa del pasado junto con la impotencia del terror de Poe convierte a los relatos Lovecraftianos en más que terror, en un proceso de angustia permanente. Están allí, vienen de fuera, han vivido más que nosotros, vienen del exterior, vienen del espacio exterior, vienen de la antigüedad más absoluta, con un poderío tal que para ellos somos menos que mosquitos. Y esos antiguos Yog-Sothoth y Cthulhu son seres ante los cuales no valemos nada. Entonces es una vuelta de tuerca nuevamente que a mí me parece importantísima en la historia, en los relatos de terror. Luego los retomarán otros grandes escritores, Clive Barker, Kingsley Amis, etc. Esa aportación de Lovecraft me encanta. Me encanta su estilo. El estilo de Howard Phillips Lovecraft es un estilo enormemente farragoso que en cualquier taller literario te pegan si lo haces. La profusión de adjetivos que tiene para describir las cosas y que sin embargo crea atmósferas con esos adjetivos que estarían formalmente mal vistos, es capaz de crear atmósferas como las de estoy tratando de acordarme de La sombra sobre Innsmouth, ¿no? Entonces soy un enorme admirador de Lovecraft. Siento siempre una enorme compasión por él, porque es una persona que, como yo, era terriblemente asocial, pero era peor que yo. No podía hacer una familia, no tenía... Todos sus amigos eran por carta, raras veces se veía con gente, vivía aislado, su intento de matrimonio fue un fracaso, muy a la manera de Borges. De alguna manera se sentía la reencarnación de Edgar Allan Poe. Vivía una angustia interna y una tormenta inacabable en su mente, que lo vuelve un hombre digno de enorme compasión, por lo menos a mis ojos, ¿no? Pero su obra a mí me parece verdaderamente espectacular y siento que influyó en toda la literatura actual. No hay giros de la literatura post-Lovecraft que no tengan algo de Lovecraft. Y al español llega a través de Borges. Pero Borges es un gran admirador de Lovecraft. Borges retoma elementos del universo Lovecraftiano y con ello llega a la narrativa posterior en América Latina, ¿no? Parte del mal llamado realismo mágico tenía elementos Lovecraftianos. Así que yo creo que su influencia es absolutamente innegable, como en español es innegable la influencia de Borges, aunque muchas personas lo consideran un escritor de segunda, porque no lo han leído y porque no están dispuestos a romper su estilo de lectura. Bueno, claro, cuando estás escribiendo que viene el monstruo y te va a matar, tú te imaginas, viene el monstruo, me va a matar y yo estoy escribiéndolo en un papelito, y es un poco absurdo. Pero por otro lado es la única forma de transmitir lo que esa persona está viviendo y que sea por escrito lo vuelve mucho más sólido, y lo tenemos en varios relatos de Lovecraft. Está escribiendo, el otro está a punto de morir, termina con una línea, es lo único que falta, ¿no? Que termine con una línea cuando el monstruo le ha arrancado la garganta. Lo transmite mucho más que si fuera solamente el diálogo interno del personaje. A mí me interesa muchísimo la creación de personajes, siempre me ha interesado como escritor y siempre me ha encantado como lo hizo Lovecraft y el universo que es capaz de crear, que luego los mitos de Cthulhu son retomados por multitud de escritores que los enriquecen, los amplían. Yo mismo llegué a escribir algún relato, yo y un amigo que tenía yo, Héctor Chavarría,
escribíamos sobre los mitos mexicanos, inventamos un libro, como el Necronomicon del árabe loco Abdul al-Azred. Nosotros teníamos la verdadera historia de los volcanes de la Ciudad de México de Martín Díaz, y teníamos escrita la biografía de Martín Díaz, y teníamos relatos Lovecraftianos situados en México. Esto no lo hace cualquier escritor. Ese impacto sobre otros escritores no lo tiene cualquiera. Así que creo que he respondido a tu pregunta. Dice Antonio Garay que la charla de ayer con Víctor Guillot fue estupenda, interesante y clarificadora. Gracias por ella. Gracias a Víctor, que como es amigote, me acuerdo, tengo una anécdota maravillosa con Víctor. El día de las elecciones, cuando Podemos creía que iba a ser el sorpaso al Partido Socialista Obrero Español, yo siempre he sido representante en casillas, ya sea como apoderado, como interventor del PSOE en las elecciones desde hace 20 años, ¿no? Y estaban los chicos de Podemos que estaban representando a su partido en el colegio electoral donde estaba yo, pues llegaron felices, porque nos iban a pegar hasta con el gato, ¿no? Y venían dispuestos a burlarse y a pasarlo muy bien, porque iban a ganarle al Partido Socialista Obrero Español. Bueno, terminaron las votaciones, se vaciaron las urnas, contamos los votos, volvimos a contar los votos, y estos empezaron a ponerse, pero malísimos. A uno de ellos casi lo abrazo para que me llorara en el hombro. Pero un buen chico, no, un buen chico que creía en los cuentos de Pablo Iglesias, ¿no? Pero cuando veían que la gente no les había votado y que habíamos ganado las elecciones en ese lugar, y ellos, pero ¿cómo? Si Pablo Iglesias nos dijo que íbamos a hacer el sorpaso, que íbamos a sobrepasar al PSOE, pues aquí no. Ya ves que los votos son los que son, y todos lo hemos visto, los que estábamos ahí, los del PP y los de Vox no existían en aquel entonces. Yo no me acuerdo quién más estaba todavía Ciudadanos, y estaban, por supuesto, los funcionarios del colegio electoral, que son los que deciden, pues son ciudadanos electos por sorteo. Entonces yo fui a entregar mis actas al partido, y en la tarde ya habían empezado fiesta en los de Podemos, que pusieron su oficina a la vuelta de la Casa del Pueblo aquí en Gijón, por joder básicamente, ¿no? Con los de Vox que lo pusieron al otro lado. Entonces dije yo, voy a ver cómo están en Podemos. Cuando estábamos viendo por televisión los resultados, dije, voy aquí a dar la vuelta a ver a los de Podemos, y Victoria, no vayas sin mí, vamos juntos. Y fuimos juntos, y había 3 en la sede de Podemos mirando el televisor con cara de pobrecito de mí. Era bien triste, pero eso, no vayas sin mí, quiero verlo. Sí, ven, vamos, Víctor. Es un tipo excelente, y me da mucho gusto poderlo haber tenido aquí. Seguro ya lo habrás comentado, ¿por qué le tiras tanto hate a los filósofos? No, yo no hateo. El hate son las ganas de humillar, despreciar y hacer menos el trabajo de alguien, un trabajo que vale la pena, ¿no? Hate es decir que The Warning no tiene ninguna aportación al rock, cuando cualquier persona te puede decir que tiene aportaciones al rock, aunque a esa persona no le guste. Simplemente, si sabe un poco de música, dice, aquí hay algo evidentemente novedoso. Yo no tiro hate. Yo lo que hago es señalar que la filosofía es una actividad que no tiene ningún sentido en nuestros tiempos. Punto. Que no tiene, sobre todo, la razón de ser una carrera de filosofía. Y para ello te remito a que me digas qué es la filosofía. Dime qué es la filosofía. Yo te puedo decir qué es la biología, te puedo decir qué son las matemáticas, qué es la física, qué es la historia. Pero cuando vas a qué es la filosofía, el otro día otro compañero, un periodista del Correo, donde yo estuve muchos años, me mandaba una foto así de un montón de libros. Todos se llaman ¿qué es la filosofía? Tan mancha así. Y decía, este sería el infierno para Mauricio tenerlos que leer todos. Yo le contesté, de ninguna manera. Julio, yo no tengo nada en contra de la literatura humorística. La comedia me gusta mucho. Porque nadie te puede decir qué es la filosofía. Sabemos lo que era. Pero a partir de que en el siglo XVII, la ciencia empieza a encontrar las respuestas que la filosofía buscó sin encontrarlas jamás, pues era para que todos los filósofos dijeran, vale, me voy a dedicar a la ciencia. Pero muchos dijeron, no, yo sigo haciendo lo mismo que no sirvió durante 2000 años y lo voy a seguir haciendo otros 250 años porque es muy cómodo, ¿no? No, como dice Fito, pues
Fito, él está en su cubículo investigando filosofía, se mandó a hacer un jacuzzi en el cubículo, ¿no? Fue a ver los partidos del Real Madrid, pues, madridista, además, pobrecillo. Y está investigando filosofía, porque investigar filosofía es hacer. Esto es así. No, tienes que ir y verlo en la realidad. Entonces, ese es mi problema con la filosofía, es que lo hallo una disciplina inservible, que no ha resuelto ninguna de las preguntas que supuestamente se propone. Y yo tenía por aquí, fíjate, me hacen hacer esto, me obligan. Conste que yo no quería. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está? Grandes preguntas. Así, filosóficamente, grandes preguntas. ¿Por qué hay algo en vez de que no haya nada? Pues es una pregunta idiota. Tiene que existir una razón. Si tiene que existir una razón, primero demuestra que tiene que existir una razón y ya luego averiguamos cuál es la razón. ¿Cuál es la naturaleza de la conciencia? No sé, define conciencia, pero quien va a determinar cuál es la naturaleza de la conciencia, tiendo a creer que van a ser más las neurociencias que los filósofos de sus cubículos. ¿Qué es el conocimiento y cómo se adquiere? Mira, no lo sabe la filosofía, pero sí lo sabe la ciencia. El conocimiento son los modelos que se acercan lo suficiente a la realidad como para permitirnos manipularla. Y no es solo conocimiento científico, mis conocimientos de guitarra son modelos que me permiten aproximarme a tocar las canciones como deben ser tocadas, por decir algo. ¿Qué es la verdad? Pues ¿cómo la defines tú? Son preguntas que nunca ha dado respuestas la filosofía. Si no da respuestas, las tenemos que buscar en otro lado. Y donde las hemos ido encontrando es en la ciencia o en otras actividades que no tienen nada que ver ni con la filosofía, ni con la ciencia, el arte, la literatura. Yo siento que muchas veces los escritores especulan mejor sobre la realidad que los filósofos, primero que nada porque no afirman haber encontrado conocimiento o verdad, sino que simplemente te presentan sus especulaciones a través de una narrativa determinada, de cuentos, de novelas, de poemas. Pero no vienen no son lo que en México llamamos tiranetas, ¿no? Que te vienen a decir la verdad, a tirar la neta. La neta es la verdad del mexicano. Y los filósofos son tiranetas. Y entonces dices tú, bueno, ¿cuál es la mejor organización económica? No, el comunismo, porque no, mejor el anarquismo, no, mejor el capitalismo. No sé, mira, ¿cuál funciona mejor? Vamos a hacer el experimento, vamos a ver qué ha ocurrido históricamente, vamos a los hechos y a los datos. Ah, no, estoy en mi cubículo pensando, bueno, igual leo a Hegel y converso sobre Hegel. No sé, yo empecé con esto un poco como juego hace 10 años y al paso del tiempo me he dado cuenta que tenía yo toda la razón del mundo y es muy grave. Es muy grave. Bueno. Conoce el caso vuelo 503, el avión que despegó en la década de los 50 y aterrizó más de 30 años después. Claro que lo conozco. Es un tipo, el World, ¿cómo se llamaba? ¿Quién decía? Weekly World News. Era un periódico que sacaba mentiras de los más gordas del mundo y publicaba mentiras. Sofía Loren tuvo un hijo extraterrestre y salía con la foto del hijo extraterrestre. Ni existía la aerolínea que decía Weekly World News, que decía a la que pertenecía, ni los aeropuertos existían, ni un avión como el que describían pudo haber volado en línea recta, ya no digamos 30 años después. Es todo un cuento, es muy fácil mentir. Pero hombre, busca vuelo 531 y 513, perdón, y encontrarás como hay 20,000 explicaciones de por qué es un mito, un embuste firmado. Ahora te voy a decir por quién. Ni siquiera existían las Santiago Airlines. Lo busqué, sí, porque dije, a ver, me acordaba vagamente de él. La historia fue relatada por un tal Irwin Fisher, que contaba todo tipo de mentiras. Fíjate, es muy curioso, pero
el artículo, y te lo voy a poner, el artículo original porque además había aterrizado con 92 esqueletos a bordo. O sea, aterrizó y cuando entraron al avión, encontraron que estaban todos muertos, todos esqueletizados 30 años después. El piloto muerto todavía estaba en los controles, sí, cómo no. Y luego juntos los que escriben, los que firman cheques falsos, los que expiden cheques falsos, son enviados de nuevo a la escuela. Se lo inventaban absolutamente todo. Entonces, por favor, no les creas. Busca los datos y vas a ver cómo. ¿De qué grupo de rock es el que pone el inicio? A ver, se llama, ahora te digo. El grupo se llama Track Tribe, la tribu de las pistas. Se dedican a hacer música royalty free, que meten en los lugares de royalty free de donde nosotros sacamos mucho de nuestro material musical y de vídeo. Y la canción se llama To the Sun and Back, al sol y de regreso, hasta el sol y de regreso, To the Sun and Back, de Track Tribe. Ellos son. Reflexión sobre la postura de Pedro Sánchez Conoce, ya lo dije, aunque esté de acuerdo, creo que España tendrá problemas. Y todo país tiene problemas. Si te metes en la guerra con Irán, vas a tener problemas. Si atacas a Irán, vas a tener problemas. Te van a atacar de regreso también, por ejemplo, ¿no? Eso no quiere decir que España esté atada de manos. El día de ayer, Irán atacó Turquía. Irán ha estado atacando a todos, a Dubái, a los Emiratos Árabes Unidos, a Arabia Saudí, a Chipre, que Chipre afortunadamente no está en la OTAN, porque si no hubiera tenido que entrar a la OTAN. Y atacó Turquía. Y hay una base de no sé si es de la OTAN o de la Unión Europea, que está para defender a Turquía. Y las baterías antiaéreas son españolas. Y ayer derribaron misiles de Irán destinados a Turquía. Los turcos ahora, escribías tú algo sobre Pedro Sánchez y 20 turcos, los queremos mucho. Sí, ustedes también, no hay ningún problema, pero estaban muy agradecidos con España porque, vamos, España no va a dejar que Irán ataque a Turquía o a donde pueda evitarlo si tiene personal y material militar al respecto, ¿no? Entonces, de los problemas que puede tener ante una situación difícil, la toma de posiciones siempre te va a traer problemas. Lo único que puedes hacer es elegir los problemas que quieres tener. Y con base en qué quieres tener problemas. Yo creo que la posición de España es mucho mejor que haber apoyado a Estados Unidos y arriesgado a ser parte, insisto, de algo que no sabemos cómo va a acabar. Porque si estalla el Oriente Medio en este momento, en este preciso momento, el precio del petróleo se ha disparado. Algunos países han dejado de producir gas. Se ha interrumpido el transporte petrolero en el estrecho de Hormuz que controla Irán. Una empresa petrolera en España, Repsol, ha informado que va a reducir sus entregas a sus clientes mayoritarios. El crudo Brent ha subido de precio. En 5 días. Y no sabemos hasta dónde puede llegar eso, porque Donald Trump decía que 4 o 5 días, bueno, 2 semanas, bueno, quizás unos meses, bueno, quizás no sé cuándo. Cancelación masiva de reservaciones por parte de la FIFA. ¿Crees que la situación de inseguridad en México, lo que está pasando en el Medio Oriente, afecte al Mundial? Todo afecta a todo. El mundo ya no tiene elementos aislados. Entonces, la inseguridad en México evidentemente hará que mucha gente no vaya a México. El Mundial de Clavados había directamente selecciones completas que no quieren ir al Mundial de Clavados en Guadalajara, sobre todo después de los acontecimientos a raíz de la muerte del Mencho, del narcotraficante llamado El Mencho, que provocaron una serie de acciones para las cuales el gobierno mexicano claramente no estaba ni preparado, ni se las esperaba, ni se lo imaginaba, ni supo reaccionar. Es normal, nunca saben reaccionar ante nada. Entonces, hay más cancelaciones en Estados Unidos.
te voy a contar por qué, pero por eso voy a tenerme que mover. Ay, voy a tener que cambiar todo lo que iba yo a hacer. Sí, voy a tener que cambiar todo lo que iba yo a hacer. Y por lo tanto, permítanme un segundo. Permítanme un segundo, que con esto controlo mi, mi teleprompter. Pero bueno, si aquí en este canal no hay secretos. La gente se pregunta, ¿y usas teleprompter? Sí. Aquí básicamente tengo notas, pero para los videos de los miércoles, por supuesto, que tengo un guión. Soy inteligente, pero no tanto. Hoy Irán atacó a Azerbaiyán. Mira, en Azerbaiyán precisamente están refugiados los españoles que fueron sacados de Irán. Lo comentaba Álvarez. Mauricio, esto me extraña muy. Bueno, no. Vamos a lo que vamos a hacer de ICE. Miren. Uy. No sé dónde lo puse, pero el tema era el siguiente. ICE, la organización estadounidense, la mayor organización policíaca que hay en Estados Unidos en la actualidad, es ICE, la Immigration and Customs Enforcement, o sea, la Policía de Inmigración y Aduanas. Y la Policía de Inmigración y Aduanas no solamente ha estado deteniendo inmigrantes y asesinando estadounidenses, ya lleva varios, sino que ha estado atacando a turistas. Y un caso notable, el de esta mujer, míralas. Esta señora es Karen Newton. Karen Newton estaba muy contenta, nunca había salido de su país, de la Gran Bretaña, donde vivía, pero siempre había tenido ganas de ir a Estados Unidos y visitar lugares que le parecían bonitos como California, Nevada, Wyoming, Montana, y luego ir a Canadá durante 2 meses. Quería una cosa más bien bucólico campestre, más que las grandes ciudades. No quería ir a Las Vegas, pero sí quería ir a Yellowstone, por ejemplo, ¿no? El parque, este famoso parque nacional que tiene Estados Unidos y que en cualquier momento destruye Donald Trump. Y entonces Karen se fue con su marido, Bill, ella de 65, él de 66, y en julio de 2025 estuvieron en ese viaje que habían preparado durante tantísimo tiempo. Pero el 26 de septiembre resultó que Bill y Karen iban a su parte de canadiense, habían hecho su viaje por Estados Unidos, fueron a Canadá y los canadienses les dijeron, oye, no, es que no traen los documentos necesarios para meter el auto de alquiler que traían, que entrar a Canadá. Entonces tuvieron que regresar a Montana para organizar los papeles y que el alquiler cubriera Canadá, etc. Y se había caducado ya la visa de Bill, pero no la de ella. Pero a ella le pusieron esposas, se la llevaron, le pusieron también grilletes en las piernas. Tú sabes, una persona de 65 años, así como ella, te da inmediatamente el aspecto de una atleta olímpica que no puede salir corriendo y no hay policía que la alcance, ¿no? Doña Karen Newton. Entonces, pues, le pusieron grilletes en los pies, como a todos los delincuentes gravísimos, y estuvo durante un tiempo durmiendo incluso en el piso de una celda cerrada. Luego se la llevaron en un viaje de 12 horas en automóvil hasta el centro de detenciones de ICE y fue encarcelada durante un total de 6 meses, aunque tenía una visa válida. El que ya no la tenía era su marido. Nunca había tenido ningún problema con la ley. Es una abuela que estuvo 8 años trabajando como asistente administrativa en una escuela primaria antes de jubilarse.
Sí, ni siquiera le han puesto una multa de tránsito, según ella cuenta. No soy una criminal peligrosa, no entré al país ilegalmente, tenía todo lo que necesitaba para estar ahí. ¿Por qué la detuvieron? Bueno, ella oyó muchas veces que allá adentro se decía que a los agentes de ICE les están pagando por cada detenido. Es decir, tienes un salario muy generoso, porque Estados Unidos, Donald Trump ha incrementado espectacularmente el financiamiento de ICE. Por ejemplo, de hace 10 años que eran 6,000 millones de dólares el presupuesto de ICE, el de 2026 es de 85,000 millones, es decir, 13 o 14 veces más de lo que era. Pero aparte de darles un excelente salario y una buena bonificación de $50,000 simplemente por apuntarse a los agentes de ICE, además les pagan por cada cuero cabelludo de indio, para cada persona a la que detienen, aunque luego esa persona sea liberada y no haya ningún proceso ilegal contra ellos. El 25 de enero del año pasado, la turista alemana Jessica Brosch fue detenida por ICE y convertida en prisionera durante 45 días, 8 de ellos en confinamiento solitario. Y una persona como yo puede aguantar el confinamiento, bastante confinamiento solitario, al fin y al cabo te rompes. Pero la mayoría de la gente que no es como yo, un par de días de confinamiento solitario les puede hacer daños psicológicos graves. En febrero, los alemanes Lukas Sielaf y Fabian Schmitz también fueron detenidos, turistas, no inmigrantes ilegales. A fines de febrero, la mochilera Rebecca Burke fue encarcelada durante 19 días en las mismas instalaciones, en el mismo campo de concentración, donde Karen estuvo 6 semanas. Y Rebecca Burke estaba tratando de salir de Estados Unidos, no estaba entrando, estaba en la salida diciendo, ya me voy de regreso a mi país. Ah, no, estás detenida. Esto es lo que sabemos, está ocurriendo. Lo saben muchos turistas y muchos turistas están negándose están cancelando, y se habla de un 7% ya de cancelaciones de entradas a los estadios donde va a ser el Mundial de Fútbol. Y es lógico. Yo, por ejemplo, hay cosas de Estados Unidos que me gustan muchísimo. Y en San Diego lo he pasado maravillosamente bien. Nueva York es Nueva York. No hay discusión posible. Yo siempre dije, los estadounidenses creen que Nueva York es de ellos. No, Nueva York es una de las ciudades del mundo, ¿no? He dado charlas en Nuevo México, he estado en Florida en varias ocasiones. Yo no iría a Estados Unidos ahora, independientemente de porque no me dejan entrar. En el momento que vean mis redes sociales, oye, ¿usted que ha hecho algo en YouTube? Sí, mira, aquí todo esto contra Trump. 19 días en la cárcel, de bueno, si me va bien. Sino además porque no tengo yo ningún interés en ir. No iría a un país donde se está haciendo lo que está pasando ahora en Estados Unidos, ¿no? Porque es un país que no es seguro para la gente, como lo es el país donde estoy hoy, les guste o no a muchos, me da igual. Así que es normal que mucha gente no quiera ir a Estados Unidos y será normal que mucha gente no quiera ir a México. Yo no iría a México. Primero que nada porque tampoco soy del agrado del actual gobierno y de algunos de sus canchanchanes, de sus limpiabotas, de sus lamezuelas, de sus chupaculos, que algunos fueron amigos míos y ahora cobran en un gobierno absolutamente espurio y brutal. La violencia tampoco me gusta, nunca me gustó, no soy gente de violencia y por lo tanto no tengo ningún interés en ir a México, la verdad, ¿no? Así que entiéndase que esto es normal que ocurra. La gente reacciona muchas veces de manera irracional. Cuando el miedo manda, el cerebro muchas veces sale de paseo y a eso hay que tenerle, por cierto, mucho miedo. Me dice Kenneth Montero algo que no sé si contestarle, que si es posible que funcione una relación de pareja entre una persona asexual y otra sexual. Lo digo porque la asexualidad es una orientación sexual poco hablada. Hay gente que no le interesa el sexo y punto y ya.
Que pueda funcionar, no lo sé, porque una persona que tiene deseos sexuales normales busca satisfacerlos, ¿no? Y si no los puede satisfacer con su pareja, pues tendrá que buscarlos por otro lado. O volverse sexual, no lo sé. Esto quizás lo puedas más que nada resolver con gente que estudia el tema de la sexualidad, ¿no? Yo no tengo idea. Y como he dicho en varias ocasiones, yo no opino sobre lo que no sé, o aclaro mucho de que estoy hablando por mera especulación. Saludos desde su ciudad, Tijuana. El brazo poderoso al servicio eterno. Madre mía, no sé qué es eso. Me da miedo que Casta asuma la presidencia en Chile. Sus seguidores son los más parecidos a un maga. Bueno, veremos qué pasa. Espero que no. ¿Qué opina de los liberales mexicanos que dicen no ser de derecha ni de izquierda? ¿Eso es posible? No, no es posible. Puedes jugar a la equidistancia, pero hay un momento en que no vas a jugar a la equidistancia. Y en los comentarios, hoy lo vamos a ver, que tenemos algo así. Pero miren, hablando de gente que no es ni de derecha ni de izquierda, está el tema que tuvimos con Somos México. Pero antes, miren, esto lo quiero contar hace mucho tiempo, ya que hablamos de gente mala. Ya que hablamos de gente mala y de gente buena y de renacimientos, del fascismo, del nazismo, de la barbarie, de la intención de que la ley del más fuerte se vuelva a imponer, y por lo tanto el más fuerte nos pueda matar a nosotros, que somos los débiles. Llevo muchas semanas esperando contar la historia de Albert Batel, y creo, o Albert Batel, no lo sé cómo se pronuncia, pero creo que es la hora de que ya se cuente. Mira, Albert Batel era un alemán que nació en la Silesia prusiana, que había sido soldado en la Primera Guerra Mundial, estudió economía y jurisprudencia en Múnich y en Breslau, y empezó a trabajar de abogado hasta que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Él se adhirió al partido nazi y empezó con su experiencia en la Primera Guerra Mundial, pues llegó a ser oficial de la Wehrmacht. La Wehrmacht es el ejército alemán, no confundir con otras ramas de las fuerzas militares alemanas, en concreto las SS, que tenían por objeto la aniquilación de las razas inferiores, ¿no? La Wehrmacht era el ejército normal y corriente. Y las Waffen-SS no eran de las SS, eran extranjeros que peleaban en el ejército alemán. Bien, entonces Albert Batel llegó a ser oficial de la Wehrmacht, aunque ya había tenido problemas porque era como muy amigable con los judíos, y eso a algunos nazis pues, no les parecía correcto. Entonces estamos, pues, decía yo, cuando tiene 49 años de edad, Albert Batel está al frente de un destacamento en el puente de San River, en el gueto polaco, en un gueto polaco. Ahora el nombre lo tengo aquí más abajo. Y se encuentra con que viene un convoy de vehículos de las SS que vienen a trasladar a judíos fuera del gueto. Y después él tenía el control del puente y le piden el paso y decide decirles, este señor, Albert Batel, es la única foto que encuentro de él. El puente está cerrado. Y el de las SS, que eran mucho más autoritarios y brutales, dijo, ¿por autoridad de quién? Mía. No tenía autoridad para hacerlo. Lo hizo junto con su superior, por cierto, su superior validó lo que dijo. Estaba bloqueando a gente de su propio gobierno para llevar a cabo órdenes oficiales en la Polonia ocupada. Se mantuvo allí. Fue cuando las SS estaban lanzando su primera reubicación o liquidación contra los judíos de Przemyśl, no lo sé, Semishol, y esto ocurrió exactamente el 26 de julio de 1942. Estaban sobre el río San, que era el único acceso al gueto judío que habían creado los propios alemanes, los propios nazis. Y se negó a abrirles el puente y les dijo que si intentaban pasar por la fuerza, abriría fuego.
el ejército alemán contra las SS. Todo esto ocurrió en pleno día y los habitantes locales, que estaban del otro lado del río, del otro lado de donde estaba el gueto, los habitantes polacos locales, se asombraron. Más tarde, esa misma tarde, bajo el comando por cierto, era lo que es arriba de teniente, Oberleutnant Batel. Esa misma tarde, después del enfrentamiento con las SS, que finalmente no pasaron y dijeron volveremos mañana con órdenes para que te calles y te quites, entró al gueto con camiones del ejército y evacuó a un total de 100 familias judías hasta las barracas del comando militar local. Estos judíos fueron colocados bajo la protección de la Wehrmacht, del ejército, y por lo tanto se impidió que fueran deportados al campo de exterminio de Belzec. Poca gente hizo esto. Poca gente hizo esto sabiendo además cómo se las gastaban los nazis. Estuvo durante horas moviendo con camiones a familias judías, diciendo que había una necesidad militar de hacer esto, por supuesto, y esto fue lo que les explicó a sus soldados y esto fue lo que le explicó a todo el que lo quisiera oír o le preguntara. Cada minuto de lo que hizo daba pie a que hubiera sido fusilado por traición. Cada decisión pudo ser la última, pero finalmente sacó a toda la gente que pudo. Después de esto, Heinrich Himmler, el propio Heinrich Himmler, el jefe de las SS y uno de los más brutales y cobardes nazis, ese que cuando vio por primera vez un fusilamiento masivo vomitó horrorizado y luego nunca volvió a ver cómo se asesinaban millones de personas bajo sus órdenes, escribió sobre el caso de Batel. Dijo que sus acciones eran una confraternización imperdonable con los judíos. Lo pusieron en la lista negra del partido nazi. Se comenzaron procedimientos de corte marcial. Batel nunca pidió perdón, pero tampoco se enteró muy bien de lo que estaba pasando porque enfermó y salió del servicio activo. Se fue a su casa, a una vida que estaba arruinada, pero nunca dijo que lo sentía. Después de la guerra, los sobrevivientes empezaron a buscarlo. Lo llamaban el oficial que nos salvó, el alemán que dijo no. Él no, en 1963, Israel lo honró como uno de los justos entre las naciones. Él no lo vio. Él murió en 1952, olvidado en Alemania y incapacitado incluso por haber sido nazi de haber ejercido nuevamente la abogacía que era su profesión. Puedes estar en el peor lugar del mundo, pertenecer a la organización más despreciable del mundo y al final hacer lo correcto. Y cuando alguien hace lo correcto, se le reconoce, como en el caso de Albert Batel, uno que llamo un hombre decente. Y ha hablado mucho de la decencia, por cierto, de este hombre, de Witold Pilecki. Pongo su imagen aquí. Witold Pilecki es el oficial polaco que se presentó voluntario para entrar a Auschwitz, organizar la resistencia, ayudar a escapar a polacos, a gente del ejército polaco y a civiles polacos encarcelados allí. Fue el primero que denunció el exterminio masivo en Auschwitz II, en el famoso informe Witold. El otro día veía yo que en el juicio que le hicieron los soviéticos escondía las manos. Y me enteré que escondía las manos porque se le habían arrancado las uñas los interrogadores soviéticos porque lo acusaron de traición y finalmente lo fusilaron. Lo que no hicieron los nazis lo acabó haciendo la Unión Soviética. Curioso, ¿no? Luego pregúntenme por qué no soy comunista. Yo estoy muy curioso. Bueno, ¿qué más me dicen? Ni de derecha ni de izquierda. Ya que estábamos en eso, voy a
hablar de alguien que dijo ser ni de derecha ni de izquierda y que trajo una bronca. Vamos, trae cola el asunto. El intercambio que tuve con gente de Somos México. Bueno, a raíz de lo que comenté la semana pasada de las preguntas que le había hecho a Somos México y cómo no me habían respondido, sí mencioné que el responsable de comunicación, no tenía yo a mano el tweet, el responsable de comunicación me había dado una serie de respuestas que me parecía que no respondían a mis preguntas. Me dijo que él tiene un canal de YouTube que se llama 500 Noches y me dijo que era seguidor de este canal, lo cual le agradezco muchísimo. Pero al parecer no se enteró que yo le había respondido a sus amables respuestas, que respondían a preguntas que no hice, pero bueno, al menos respondió. Y entonces entró al vídeo que hicimos sobre Somos México a decir lo siguiente. Yo, Amado Avendaño, responsable de comunicación de Somos México y parte de la Comisión de Documentos Básicos, contesté puntualmente tus cuestionamientos y veo que decidiste ignorarme. Está bien, van de nuevo por aquí. Inmediatamente le respondí. Pocos minutos después de que tú me mandaste sus tweets, yo te respondí lo siguiente en Twitter. Y ahí está. Ahí lo pueden encontrar conmigo. Yo soy @elnocturno en Twitter. Pocos minutos después te respondí, entiendo que prefieren no dar respuestas a las preguntas, sino a la interpretación que hacen de ellas. Gracias de todos modos por el esfuerzo de simularlo. Podría puntualizar todo lo que se eludió de mis preguntas, pero creo que es una pérdida de tiempo para todos. Como me repite las respuestas, ahora sí voy a puntualizar lo que se eludió de mis preguntas. Veamos cómo no se respondió a mis preguntas. Dice 500 Noches. No hay salarios excepto para un pequeño grupo de especialistas en materia de administración, finanzas y legal. Todos los demás tenemos otras fuentes de ingresos propios, no de la organización. Todas las brigadas de afiliación y organización de asambleas, que son ya las bases de militantes, fue realizada con trabajo voluntario. Cada centavo que recibe la organización está escrupulosamente fiscalizado por el INE. Tenemos 28 auditores, no hay grandes donantes, esos están en otro lado. Incluso nuestro trabajo voluntario es fiscalizado o cualquier tipo de donación en especie, por minúscula que sea. Si con alguien son rigurosos, es con nosotros. Y le dije, a ver, mi pregunta fue, ¿qué salarios están cobrando sus dirigentes y de dónde salen los recursos económicos del partido? La respuesta que me das no está allí, por lo que calculé que preguntar sobre sus fuentes de ingresos personales, sobre todo de gente que ha pasado muchos años en el gobierno, como es el presidente de Somos México, era inútil. Y entonces ya no insistí. Sí, 500. Se saltó la número 2, pero bueno, no, tampoco es relevante que se haya saltado la pregunta número 2. Por estatutos los dirigentes no pueden ser candidatos, ni poner candidatos. Las candidaturas se escogen en elecciones primarias abiertas a la ciudadanía, cosa que yo hallo enormemente aplaudible. Es parte de la transversalidad de la que siempre he hablado yo en los partidos que necesitaría tener México. Hay una comisión de justicia interna y una comisión electoral nacional que por estatuto son autónomas. Vale. Mi pregunta no fue esa. Pregunté, entre otras cosas, cómo evitan el entradismo oportunista, el abuso en los puestos públicos y la lucha interna por el poder. Jamás pregunté cómo elegirían a sus candidatos. Qué bien que los van a elegir así, pero no era mi pregunta. Hice otra pregunta acerca de ciencia y la respuesta que tengo es la siguiente. Hay una Secretaría de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación, un gabinete temático en la materia y una agenda específica en el programa de acción. Como digo, leí los documentos finalmente del partido, del pretenso partido. Y le digo, sí, todo eso es sobre la promoción de la investigación para el crecimiento, el bienestar, educación superior, divulgación y más cosas obvias. Pero mi pregunta se refería a la función de la ciencia en la toma de decisiones de la administración. Eso no está en los documentos básicos ni me lo han respondido. Repito, la pregunta, verán ustedes por qué la respuesta esta no tiene nada que ver con la pregunta. ¿Qué papel debe cumplir la ciencia en el país, en el gobierno y en la toma de decisiones? Y en ese sentido,
¿En qué medida se pretende regirse por el conocimiento científico y no por las creencias, supersticiones, opiniones o sesgos del liderazgo del partido? Tomar respuesta a esa otra pregunta, como ya señalé. Y lo pregunté porque las creencias ridículas de López Obrador, las creencias irracionales de Claudia Sheinbaum, las creencias estúpidas de Marx Arriaga, las creencias absolutamente delirantes y anticientíficas de Álvarez Bulla, las locuras de Gatell y otros, han costado vidas, dinero y sufrimiento en México porque son supersticiones idiotas que no se ajustan al conocimiento científico real. El gobierno a la hora de tomar decisiones se va a apoyar en los científicos, se va a apoyar en lo que creen, en la superstición o en amiguitos que tienen una religión bien bonita y van a llevar a Maussan a la Cámara de Diputados. Es una pregunta muy sencilla. La quinta respuesta. Que son bienvenidos quienes se consideren socialdemócratas de centro democrático o de derecha democrática. Los extremos se excluyen, las causas democráticas nos unen. Todas esas dudas se resuelven perfectamente en nuestros documentos básicos. Un cordial saludo. Verá usted, la República Popular Democrática de Corea se dice democrática. La izquierda autoritaria y revolucionaria se dice democrática y dice que es la verdadera democracia. Yo te invito a que vayas a una cosa a la que he vuelto mucho tiempo, muchas veces, que es a una charla que le dio a Juventudes Comunistas Pablo Iglesias, donde decía que había que pelear el concepto de democracia, aunque la verdadera democracia era la dictadura del proletariado porque impedía que la burguesía influyera en las decisiones. Y esa era la verdadera democracia. La dictadura del proletariado era democracia verdadera. Pero como no puedes vender la palabra dictadura, pues tienes que pelear la palabra democracia. Bien, así falsifican la posición democrática. Pero mi pregunta no era esa. Le estoy diciendo, la palabra socialdemócratas no aparece en los documentos básicos. No aparece la izquierda ni derecha. Bueno, derecha sí aparece una vez, lo aclaro. Cuando están diseñando cómo va a ser su emblema, dicen arriba a la derecha va a estar tal cosa. Es la única vez que aparece derecha en los 3 documentos básicos que me comí. Le digo, mi pregunta no se responde en los documentos básicos. La pregunta es muy clara en cuanto a lo declarado por Álvarez y Casa, que declaró que no eran de izquierda ni de derecha, en contraposición con la autodefinición de Guadalupe, que es el presidente del partido, como socialdemócrata. Así que repito la pregunta, de la cual no se respondió nada. ¿Qué significa no ser de izquierda ni de derecha en su imaginario político? ¿Callar ante las atrocidades de quienes se dignan de derecha o de izquierda? ¿Recibir en su seno a cristeros yunquistas a la vez que a morenistas destripados? A la hora de un conflicto laboral no están ni con los trabajadores ni con los patrones. ¿Están a favor o en contra de la injerencia de la religión en asuntos del Estado? Son ejemplos, y hay miles de ejemplos más, en los cuales no es posible jugar a la equidistancia. Al no soy ni de izquierda ni de derecha, porque cada una de esas cosas te define. Finalmente, me dice, no importa, ante esta respuesta que le di, dice, no importa lo que te conteste, nunca vas a estar satisfecho, tu posición es inamovible. Y esto fue lo más alucinante, le explico. Estaría yo muy satisfecho si respondieras a mis preguntas. Jamás les pregunté si eran demócratas, les pregunté sobre el contraste entre las declaraciones de un dirigente sobre que no son de izquierda ni de derecha y de su presidente que dice ser de izquierda. Es muy sencillo y no hay mala fe. Y luego le explico. Una cosa muy importante. Amado Avendaño, responsable de comunicación de Somos México. Mis preguntas, yo no tengo una posición. Mis preguntas son para asumir una posición ante un fenómeno político en mi país de origen que me importa muchísimo. No tengo una posición sobre su partido y no veo de dónde, a partir de mis preguntas, puedas asumir que tengo una posición a favor o en contra. No hay tal. Tengo preguntas, que es lo que tenemos los periodistas. Tengo interés como mexicano y espero que se me responda con honestidad y de manera directa y no como hacen los responsables de comunicación de Trump, que preguntas una cosa y responden otra. Como hemos visto cuando ha ido a declarar Pam Bondi al Congreso de los Estados Unidos, a comisiones del Congreso, le preguntan una cosa y responde otra y le da igual. Lo hace Caroline Leavitt como portavoz de la Casa Blanca. Lo hacen todos. Es alucinante. Oiga, y usted estuvo con Epstein. Es que ustedes son enemigos de Donald Trump porque no quieren que América sea grande. No, es que no le pregunté eso. Amado, entiendo lo difícil que es llevar la comunicación de un partido en estos momentos en México, pero no lo hagan así. Dejen de asumir la mala fe y la confrontación por parte de quienes quieren información para saber si los promueven o no.
si los votan o no, si los ven como opción ante el desastre o no, ¿qué es lo que busco? Menos lectura de mis intenciones y más claridad en la propuesta. Espero que no se enojen conmigo. ¿Por qué los españoles que viven en Dubái, que se fueron para no pagar impuestos, ahora le exigen al gobierno español que los ayude? Es curioso porque tienen derecho. Porque tienen derecho a ello. Es curioso, pero tienen derecho a ello. Porque en España tienes que ajustarte a la legalidad, aunque sea, en este caso, referente a una inmoralidad, ¿no? Esa gente se ha ido para no pagar impuestos, pero siguen siendo españoles. Y las leyes establecen que el auxilio consular a los ciudadanos españoles no depende de nada. Así seas un delincuente, tienes derecho al apoyo consular. En este caso ha ocurrido gente que, sabemos, además gente que dice, había una chica que esa me llamó mucho la atención, decía, la embajada no nos ha dicho nada. ¿Qué le preguntaste? No, yo no les he hablado, pero ellos no me han hablado a mí. No, pues que la embajada no tiene por qué hablarte a ti. Si necesitas ayuda, si tienes dudas, si quieres apoyo, vas y lo pides. ¿Ok? Hay pruebas científicas que de alguna forma las emociones te llevan a enfermedades. No, no exactamente así. No. Es una de las ventas más comunes de la charlatanería, el culparte a ti y a tus emociones de las enfermedades. Esto lo ha hecho, sobre todo, bueno, entre otros, pero de manera muy destacada, el de la nueva medicina germánica, un pobre hombre que estaba totalmente loco, pero tiene un montón de seguidores, Gerd Rickehammer, que decía que si un sufrimiento muy grande tuyo te causaba cáncer, y entonces él te curaba el sufrimiento platicándote cosas, y entonces ya no tenías cáncer. Cuando él tuvo cáncer, pues se desoperó. Esto no lo suelen tener en cuenta sus seguidores. Muchos, la bioneuroemoción, sí, es una charlatanería brutal que ha enriquecido gente aquí en España, va por el mismo lado. Usted se ha provocado su enfermedad con sus actitudes emocionales, corrija sus emociones y se irá el cáncer, se irá la diabetes, se irán cosas, y no, la gente se muere de todos modos, ¿no? Es terrible. ¿Es cierto que Israel no permite entrar a inspectores de energía atómica? No lo sé. Pero es muy fácil que lo busques en internet, ¿eh? Según su experiencia, ¿este conflicto tiene probabilidades de escalar? Sí. ¿Qué podemos esperar en próximos días? No tengo idea. Una incertidumbre total. Y mucho cuidado. Quien te diga lo que podemos esperar, y también lo vamos a ver en los comentarios de hoy, quien te diga que sabe lo que podemos esperar y lo que va a pasar, está mintiendo. Y muy probablemente tiene un interés político. Bueno. Toda la civilización hispano-grecolatina tuvo variedad fenotípica, curiosamente la mayoría de esclavos de los grecorromanos no eran morenos africanos, sino eslavos rubios. Sí, sí, claro. Bueno, los eslavos no son forzosamente rubios, perdón. Ese es un error que mucha gente comete con los eslavos, porque una de las cosas por las que Hitler odiaba al pueblo eslavo era porque eran gente, muchos de ellos morenos y de cabello oscuro. Los que eran rubios eran germanizados. Los niños rubios de Polonia, al mismo tiempo que asesinaba a polacos a mansalva, no solamente a judíos, sino a polacos, los niños rubios eran llevados a Alemania, como hoy se lleva Putin a los niños ucranianos a Rusia, y en Alemania los germanizaban, porque como eran rubios y de ojos azules, seguramente eran en realidad alemanes verdaderos. No eran eslavos. Así que no exactamente. Pero no eran africanos, ciertamente no. Los esclavos, esclavo, esclavo viene de eslavo precisamente, ¿no? Mau, listo para el álbum nuevo de The Warning. He estado escuchando el anterior toda esta semana. Estuve escuchando, no, todavía no escucho
Keep Me Fed de corrido, porque lo que quiero es verlos de corrido, pero estuve oyendo Error, que me parece un álbum magnífico, una segunda parte, no una segunda parte, una derivación de Queen of the Murder Scene, que me parece musicalmente valiosísima, y sobre todo volverlo a oír, porque he estado oyéndolas mucho en vivo, y volver a oír el trabajo de estudio me resultó muy revelador. Y mañana sale la primera canción de The Warning del nuevo disco, Kerosene. Hay un teaser que no tiene parte de la música, donde se les ve en ambiente de automovilismo y desierto, al estilo del video que hicieron con Karim, no me acuerdo cómo se llama el tipo, con sombreros de cowboy y tal. Entonces, no se puede dirá, Queroseno, esa sale mañana. Yo sigo en lo mismo. Si tienen una evolución musical, si están buscando, según les he oído entrevistas, están muy contentas porque están explorando nuevos caminos. Lo que ha caracterizado a The Warning es la exploración permanente de nuevos caminos, ¿no? No están tocando lo que tocaron en Escape the Mind, no están componiendo lo que componían en 21 Century Blood, y no están haciendo lo que estaban haciendo en Queen of the Murder Scene, aunque sí siempre han tenido ese rasgo, ese acento oscuro de rock heavy, sí, de sufrimiento y bueno, pero no, yo veo que hacen cosas tan distintas que no tienen problema para abordar distintos géneros y distintas influencias, que tengo muchas ganas de que lo sigan haciendo como dicen que lo están haciendo. Ellas mismas dicen que lo están haciendo. Yo he hablado mucho del chico el productor de la generación Z, que ha estado oyendo a los Beatles. Y que en el álbum blanco estaba alucinando. Esta semana le tocará oír Let It Be o Abbey Road, no me acuerdo cuál sigue. Pero decía, es que son cosas muy distintas. Es que como aquí hay country y aquí hay una cosa de calipso y aquí hay sí, y eso es precisamente lo que pudieron hacer los Beatles, y es lo que siento que hacen los grandes grupos, ya lo dije, y es lo que siento que The Warning tiene que seguir haciendo. Y si hay gente a la que no le gusta, pues que no las odien, hombre, que se vayan y ya. No las oyes y ya. ¿Crees que si los españoles hubieran ido, en vez de conquistar, hubieran estudiado a los aztecas, hubieran descubierto el inicio de este mundo? ¿De cuál mundo? No lo sé. No. Mira, nadie en esa época andaba estudiando nada. Estás antes de la Revolución Científica, por favor. 1492. Que Cortés aterriza en México, en lo que hoy es México, que no lo era, en 1519. Conquista Tenochtitlán en 1521. Luego se pasan los siguientes 10 años conquistando a norte y a sur. La revolución científica ni había comenzado, no podían estudiar nada, no les interesaba estudiar nada, les interesaba enriquecerse. Eran, en la mayoría de los casos, los aventureros que vinieron a América, no eran los grandes nobles, ni los grandes potentados, ni los grandes comerciantes de la España, de los reyes católicos. Lo que vinieron fueron aventureros que no se ganaban la vida en España. No puedes pedirles que actuaran como Humboldt 100 años después. Es que no. No, simplemente no. ¿La filosofía puede hacer daño como la religión? Pregúntame, a ver. Gentile fue el filósofo del fascismo. ¿El fascismo puede hacer daño? Sí. Heidegger y otros, muchos. No me sé los nombres, fíjate. Los he estudiado muchas veces y nunca me aprendo los nombres de los filósofos nazis porque me dan asco. Pero muchos filósofos filosofaron para sustentar las propuestas de Adolf Hitler, ¿no? La idea de Carlos Marx de que por fuerza el cambio social tenía que realizarse por la vía de las armas, y lo dice en la última página del Manifiesto Comunista, pues, hombre, algún daño se ha hecho, ¿no? Independientemente de que Marx no tuviera la culpa ni del Holodomor de Stalin, ni del gran salto adelante de Mao. Pero sí, su ideología y su idea de que todo esto se hace
solo se puede hacer por las armas, solo se puede cambiar la sociedad por la vía de las armas y no por la vía de la democracia, no por la vía del reformismo que defendemos algunos, pues sí, hizo daños. Dice Luis Enrique Martínez, Luis Enrique Arismendi, que Lovecraft era aún más racista de lo que era la persona promedio en esa época. No creo. Por ejemplo, tenía amigos judíos, algunos de los escritores del círculo Lovecraft eran judíos, y eso estaba peor visto muchas veces que los negros, ¿no? ¿De dónde sacas que era más racista? Insisto. Te lo puedo decir. Pese a sus puntos de vista personales antisemitas, Howard Phillips Lovecraft mantuvo relaciones amistosas y profesionales con muchos individuos judíos, entre ellos su esposa, Sonia Green, los poetas Samuel Loveman y Robert Bloch, que además es un gran escritor de terror y parte del círculo Lovecraft, y gente con la que intercambiaba cartas como Adolf de Castro. Generalmente separaba sus prejuicios personales de estas relaciones y nunca les expresó esos puntos de vista a ellos. ¿Qué te puedo decir? Yo conozco gente racista cuyos hijos adoptaron un chico negro. Y para ellos el chico negro es lo más bonito del mundo y es el niño más hermoso y es el niño más inteligente, el niño más bueno. ¡Buah! ¡Es su nieto! Es su nietecito. Vino de Haití. Pero es su nieto y lo adoran y no hay... Y es gente que tú sabes que es racista. Y un día una señora que yo conozco le dijo a su nieto cuando tenía 8 o 9 años, sí, ay, pero yo no sé cómo vas a hacer para casarte luego, porque hay tan pocas negras en España. Claro, si esto es una visión profundamente racista, como el niño es negro, se tiene que casar con una chica negra. No, yo tengo muchas amigas que han casado con negros y muchos amigos que han casado con chicas negras, y asiáticas y de todo. Pero la visión de esta mujer está formada en el franquismo, entonces es un racismo que puede aplicarse en todos lados menos con su nieto. Pasan cosas así en la vida. Pocos cuentos. Víctor Alejandro 5764 dice, me han dejado helado sentado en la silla como el barril de amontillado. Es que es una maravilla. Por el amor de Dios, Montesor. Sí, por el amor de Dios. Edgar Allan Poe escribía como pocas personas han escrito. Yo creo que es uno de los que mejor han dominado el idioma inglés en toda la historia. Quizás después de Shakespeare sería Tolkien era admirador de Lovecraft. Sí, eso me han dicho que Tolkien dijo que el monstruo de la entrada de Moria era una criatura Lovecraftiana. Pues sí, es inevitable. Dice Cristian Valenzuela que en el CCH Vallejo mi profe de filosofía definió a la misma como el mejor de los bienestares. Sí, vive sin trabajar, oye. Eso me parecía muy mamerto, han pasado 20 años y me lo sigue pareciendo, pero era muy sincero, ¿no? Una vez que estás allí ya... No tienes la obligación de enseñar filosofía bien. ¿Cómo se enseña filosofía bien? Pues nadie sabe, ¿no? Un profesor de filosofía no tiene obligación de enseñarte nada en concreto. Un profesor de historia, como te diga que los apaches conquistaron Groenlandia en 1933, lo van a echar. Al profe de matemáticas que te enseña que 2 por 4 son pastel de fresa, lo van a echar. Al profe de biología que te enseñe que las plantas son una variedad de pez, lo van a echar. El profe de filosofía puede decir lo que se le dé la gana. Puede enseñarte lo que quiera o no enseñarte nada. Puede
meterte en la cabeza a su filósofo favorito y su corriente filosófica favorita y presentártelo como si fuera la verdad más absoluta del mundo. Y no le va a pasar nada, porque no hay un baremo, no hay un marco de referencia para decir así se enseña filosofía correctamente. Y que no te cuenten que enseñar filosofía correctamente es enseñar a pensar críticamente, porque no es cierto. Lo que te enseñan es a adherirte a una escuela filosófica. Porque todos están adheridos a una escuela de pensamiento. Entonces, ¿cómo se enseña filosofía? Pues, como quieras. Es el mayor de los bienes. Yo creo que tiene toda la razón tu profe, ¿eh? Mira, y es raro que yo le dé la razón a un filósofo, pero en este caso es el mejor de los bienestares. Tú puedes enseñar que Aristóteles tenía razón o que estaba equivocado. Puedes enseñar que Marx tenía razón o que estaba equivocado. Puedes enseñar que Cioran tenía razón o estaba equivocado. O era un cínico, como siempre dije yo. Odiaba la vida, eso, había que suicidarse, el mundo es horrendo, todo es espantoso. Yo leía a Cioran, Dios mío, qué cosa más deprimente. Pero se aferró a la vida hasta el último instante con uñas y garras hasta los 80 y tantos. Murió. Alguien que está tan decepcionado de la vida va y se mata. Él no. Es inteligente. Hace días comentó que en la NBA llaman GOAT al mejor jugador. Sí, entendí entonces por qué el protagonista de la nueva peli animada de básquet es una cabra. El conocimiento nos permite entender mejor todo. Sí, ya me enseñó mi hijo el trailer. Mi hijo es baloncestista. De hecho, el lunes pasado, este lunes de esta semana, fuimos a ver el España-Ucrania, eliminatorias para el Mundial de Baloncesto. España le volvió a ganar a Ucrania. Queremos mucho a los ucranianos, pero en baloncesto les ganamos. De hecho, había un sector de las gradas donde se puso a la afición ucraniana, se les recibió con muchísimo cariño, pero se les ganó al baloncesto. ¿Okay? Quiero mucho a los ucranianos, pero a la hora de jugar al baloncesto, España. Y me enseñó mi hijo el tráiler de la nueva película de baloncesto, y GOAT es precisamente the greatest of all time, el más grande de todos los tiempos. Y es la gran discusión, who's the GOAT, y lo hay en béisbol, y lo hay en fútbol americano, y entonces quién es el más grande de todos los tiempos, ¿no? Y sí, una de las cosas que hace interesante o divertida la idea de esta película animada es que the GOAT, el más grande de todos los tiempos, es demasiado pequeño. Pero a veces ser pequeño no es obstáculo para jugar baloncesto, cosa que yo no sabía cuando era joven. Porque Spud, no me acuerdo, un jugador que se apellidaba Spud, que significa brote de patata, hacía mates y medía unos 70, ¿no? Y ahora hay un japonés que está rompiendo en la NBA, que el otro día le ganó un salto de balón a uno de los grandes, ¿no? Y el tipo es el jugador más pequeño que ha habido jamás en la NBA. No me acuerdo, ni trato de acordarme de su nombre porque voy a meter la pata. Está jugando actualmente, es japonés. O sea que puedes jugar muy bien baloncesto siendo pequeño. Evidentemente no vas a jugar abajo del aro, no vas a jugar de número 5, pero de número 1, de número 2 puedes jugar muy bien. Mi hijo es 5, en este momento es el grande del equipo. Entonces, eso hace más divertido que siendo el más pequeño del equipo sea el más grande de todos los tiempos, la cabrita, the GOAT. Fíjate, qué buena observación. Bueno. Se me ha ido el tiempo de una manera increíble. Con tanta desinformación, ¿cómo puedes saber que cada movimiento militar es real y no mera propaganda o un ataque de falsa bandera? Bueno, primero que nada, los ataques de falsa bandera generalmente no existen. Son muy escasos, muy infrecuentes. Pero hay fuentes que son fiables. Hay fuentes que tradicionalmente son fiables y hay fuentes que tradicionalmente no lo son. Entonces, a partir de allí, tú puedes ir primero a las fuentes fiables y luego esas fuentes fiables constatar o comparar lo que dicen varias fuentes que ya sabes que históricamente son fiables, que han dicho la verdad, y ver por dónde va la realidad. Si te quedas con una sola fuente, aunque sea fiable, malo. Pero si te quedas con una fuente que además no es fiable, es peor aún. Entonces, es comparando qué dicen y qué intereses tienen quienes lo dicen.
Mira, los periodistas aprendemos una cosa, y yo sé que hay mucha gente a la que el cinismo le resulta mucho más cómodo. Y el cinismo es una forma de eludir responsabilidades ante la realidad. Mira, yo hace muchos años aprendí, cuando empecé en el periodismo, yo no estudié periodismo, aprendí periodismo en la sala de redacción, en la cantina con los periodistas y en los regaños. ¿Por qué hiciste? ¿Por qué no preguntaste esto? No se me ocurrió, eres imbécil. Después te gritaban 20 veces que eres imbécil, se te empezaba a quitar lo imbécil. Yo tengo que contar los hechos, me gusten o no. Si el partido o la persona que yo quiero, que yo admiro, que yo reconozco como el GOAT, the greatest of all time, comete una barbaridad, no lo puedo defender. O puedo defenderlo, pero no puedo ocultar lo que hizo. ¿Me entiendes? No puedo dejar que mis sesgos personales dicten cómo voy a contarle las historias a la gente, cómo le voy a contar los datos. Luego puedo dar mi opinión. Yo estoy de acuerdo con esto. Pues yo sí estoy de acuerdo con esto. Pero los hechos, la sucesión de los hechos, tengo la obligación de contarla tal como es, aunque no me guste. Si no puedes hacer eso, no hagas periodismo, haz otra cosa, haz propaganda política, haz videojuegos. Pero, entonces, hay periodistas de confianza, y hay periodistas, y hay medios de confianza, y hay medios y hay gente que se la juega. Cuando alguien me dice que los periodistas todos son mentirosos y todos están con sus intereses, yo conozco a gente como Manu Bravo que va de guerra en guerra fotografiando para que la gente vea la realidad de las guerras en las que se mete y lo que ha visto con esos ojos, en fotos que no hemos visto nosotros, lo que ha tenido que ver para tomar esas fotografías. Manu Bravo, que por algo es premio Pulitzer. Cualquiera que me diga que Manu Bravo es un deshonesto, le voy a llenar la cara de dedos. Entonces, sí hay forma, pero necesitas estar al tanto de quienes suelen contar la verdad y quienes no. ¿Cómo amo este canal? Gracias, Luis Gaviria. Trump despidió a Kristi Noem, no lo sabía y no sé si es cierto. Déjame ver. Ahora casi siempre me obligo a usar las dos manos porque creyeron que yo tocaba. Sí. La ha echado, dice la AP, dice la NPR, dice Grey TV, dice la BBC. Lo dice la BBC. Dudo mucho que la BBC mienta. Dudo mucho que la AP mienta. Dudo mucho que NPR mienta, que The Guardian mienta. ¿Cómo estallaron las cosas? Mira, no la echaron, y voy a contar esto porque es importante. Kristi Noem, la jefa de ICE, o sea, es la jefa de la Secretaría de Seguridad Interna, Homeland Security. Secretaría de Seguridad Interna, una organización que se inventó a raíz de los atentados de Nueva York, el 9 de septiembre, y que reunió un montón de organizaciones de seguridad de Estados Unidos bajo una paraguas, creando una organización no solo enormemente poderosa, sino terriblemente inmanejable. Kristi Noem es la jefa de ICE, que se ha convertido, como decíamos, en la organización más potente de policíaca de los Estados Unidos. Kristi Noem ha estado gastando dinero para promoverse. Le encanta tomarse fotos disfrazada de cowboy, disfrazada de policía, disfrazada de soldado, disfrazada de bombero. Tiene una foto con dos personas de ICE donde está ella con un fusil, pero el fusil lo tiene apuntado a la cara del soldado que está junto a ella, agente de ICE que está junto a ella, pero sí tiene la boca del rifle aquí, que pues, aunque se los den descargado, no existen las armas descargadas. Regla número 1. Ninguna arma está descargada. No puedes tratar nunca un arma descargada como si estuviera descargada porque no está descargada. El tipo miraba la boca del fusil de esta loca allí. Kristi Noem ha sido brutal
en sus órdenes hacia ICE. No pasaba absolutamente nada. Lo que pasó ayer en el Senado de los Estados Unidos, que yo lo vi, es que se le empezó a cuestionar que se mandó a comprar y diseñar un jet de, no sé, 70 millones de dólares, una cosa así, que tiene una cama queen size y tiene 2 baños y tiene 6 pantallas de televisión, tiene bar, tiene cocina, para violar ella con un tipo que dicen las malas lenguas que es su noviete, pese a que ambos están casados, Corey Lewandowski. Y entonces se le ha dicho que está desperdiciando el dinero destinado a ICE, que te digo, tiene un presupuesto tan brutal como 85 mil millones de dólares, que lo ha estado usando para este tipo de lujos, ¿no? Y acciones de un autoritarismo enorme. Por ejemplo, cuando se le olvidó una manta al piloto del avión, a mitad de vuelo lo fue a despedir Lewandowski, ¿no? ¿Estás despedido? ¿Qué hago? ¿Suelto los mandos, me tiro paracaídas y ustedes van hacia la mierda o cómo? Bueno, aterrizaron, estaba despedido el piloto, luego se dieron cuenta que no tenían piloto para regresar, lo recontrataron. El tipo de ridículos que hace la gente que dispone de poder por primera vez en su vida y nunca ha sabido manejar el poder. Y por lo tanto es autoritario, pesado, molesto, desagradable y generalmente mete la pata. Pero ayer, uno de los pocos demócratas todavía con cierto ánimo que queda en el Congreso de los Estados Unidos, la acusó de que le ha dado 430 millones de dólares en contratos a una empresa que no existía 8 días antes de que le dieran los contratos, que no tiene sede física, que no tiene página web y que es de un pariente cercano. 430 millones de dólares. Y yo quiero calcular que por ese lado será por el que Trump dijo, ya me sale muy cara. Ella fue una de las grandes apoyadoras ella fue gobernadora de Dakota, de Carolina del Sur, sí, de South Carolina, o de Dakota del Sur, no, de Carolina del Sur. Si me equivoco, me riñen y ya. Ella fue gobernadora y se ha dedicado a apoyar a Donald Trump de una manera absolutamente despreciable, rastrera, golumesca. Y gracias a eso obtuvo el puesto que obtuvo, ¿no? Pero acuérdense que Trump no tiene lealtad a nadie, ni siquiera a los que son más leales hacia él. Lo demostró con Elon Musk, lo demostró con el que fue alcalde de Nueva York, cuando los atentados del 11 de septiembre. Nombre es olvido, como siempre. Toda la gente que le ha sido enormemente leal cuando ya no le reporta beneficios, pues la hace a un lado. Lo mismo que hace Putin, lo hizo con Maduro, lo hizo con el Assad y ahora lo ha hecho con los ayatolas en Irán, ¿no? Hace declaraciones, pero no se va a mojar a defender a Irán con sus tropas, por ejemplo. Entonces, ayer que veía yo el tema de Kristi Noem, decía yo, aquí la situación es grave. Y en las mismas, un día antes, en esas mismas declaraciones, que fue a ser interrogada, Kristi Noem, una senadora le dijo, mire, un día Donald Trump no va a ser presidente. Ese día usted va a enfrentarse a la ley y va a acabar en la cárcel. Y fue la primera vez de que yo he visto a Kristi Noem hablar ante el Congreso, el Senado, periodistas, etcétera, primera vez que no tuvo nada que decir. Porque por un momento dado lo pensó, hace 2 días, tenía todo el poder del mundo, tenía la impunidad absoluta para asesinar y para proteger asesinos en su organización, pero eso no iba a durar para siempre y parece que no lo había pensado anteriormente. ¿Hay alguna película sobre el juicio de Nuremberg? Me pregunta JJ Cubría. ¿Eres Cubría? No sé. Sobre el juicio de Nuremberg que me pueda recomendar, no. No hay documentales buenos, pero no. Sí, me están diciendo lo de Kristi Noem otra vez. Los oficiales de ICE usaban un rompevientos con las letras ICE en la espalda
No que fueran a la guerra, se han filtrado documentos que están gastando en armas y municiones. Y dice Antonio Grael, de joven admiraba el American Style of Life, pero año tras año me fue quitando y actualmente soy de la opinión de que Estados Unidos es una sociedad enferma en términos generales, por supuesto. Yo sigo diciendo que Estados Unidos tiene todo lo bueno y todo lo malo. The Cradle of the Best and the Worst, como la definió Leonard Cohen en su gloriosa canción Democracia, ¿no? Yo creo que sí, que es la cuna de lo mejor y lo peor, es la cuna del rock, es la cuna de Dylan Thomas, es la cuna de grandes poetas, de escritores maravillosos que todos hemos leído, de músicos de primera, de científicos magníficos. Es el lugar a donde se ha refugiado un montón de gente que de otro modo no tenía dónde ir en el mundo. Es un lugar donde las minorías han logrado que se financien las artes y que se financie la ciencia. Es un lugar que se las ha arreglado para mantener una democracia funcional, pese a los defectos enormes que tiene su democracia. Tiene muchísimas cosas magníficas Estados Unidos. Y cuando promovió la creación de las Naciones Unidas y cuando defendió a Europa en la Segunda Guerra Mundial, tiene cosas magníficas que no puede ser anti-yanqui ciegamente, como no puede ser pro-yanqui ciegamente, cuando te das cuenta que la supremacía militar, económica y tecnológica de Estados Unidos ha representado tragedias enormes para numerosísimos países y grupos humanos que han padecido lo indecible por ello. Entonces, yo creo que no se puede ser extremista. Yo creo que hay mucho rescatable de lo que es la historia de los Estados Unidos, sus personajes de gran nivel, como Franklin, hasta sus defectos más brutales, ¿no? La idea de que la salud es un negocio, que no haya una salud pública, su amor por las armas, del que hemos hablado aquí, que hemos tratado de por lo menos desentrañar sus orígenes, porque no se trata de odiar a Estados Unidos, a muchos les basta, pero yo siento que no basta. Tienes que saber por qué criticas y por qué rechazas qué parte de los Estados Unidos con bases reales, con bases sólidas. ¿Cuántas personas mueren por las armas en Estados Unidos? ¿Cuántas guerras innecesarias se ha metido Estados Unidos? ¿Cuántas acciones de sostenimiento de terribles y brutales dictaduras ha tenido una serie de sucesivos gobiernos de los Estados Unidos que ameritan crítica y rechazo? Ameritan crítica y rechazo. Cómo Estados Unidos se rehusó a abolir la esclavitud al grado tal de caer en una guerra civil por la esclavitud. Fue la única razón de la guerra civil. El problema de los derechos civiles que siguieron después del fin de la esclavitud hasta los años 60, después del asesinato de Kennedy, cuando Johnson firma los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. Es decir, todo eso tiene que tomarse en cuenta, y no es que entonces es bueno o es malo, no, entonces es las dos cosas. Como los seres humanos no somos buenos o malos, tenemos nuestros momentos de gloria y nuestros momentos de miseria. Nadie es totalmente malo, totalmente bueno. Sí, habrá casos, pero en la mayoría de los casos los seres humanos tenemos esta dualidad. Y las sociedades tienen esa dualidad, y las organizaciones, y los partidos, y los equipos deportivos, y todo. Y tenemos que entenderlo y asumirlo así, creo yo. La Wehrmacht tenía larga tradición prusiana militar, no tenía nada que ver con los nazis, incluso los detestaban, pues sí, pero tuvieron que hacer la guerra por ellos, ¿no? Van a liberar a todos los presos de la dictadura de Pinochet por ser mayores de edad. Hay una polémica en Chile. Mira, hay una compañera mía de aquí en el PSOE. Fue alcaldesa de Gijón 2 veces. Y antes de esto fue encargada de prisiones en el gobierno de España. Cuando se debatía la cantidad de años que debían comportar como pena
algunas faltas, algunos delitos, ella siempre ha dicho, cualquier tiempo en la cárcel es horrible. No haces mucho, no es mucho mayor castigo 10 años que 8. Y muchas veces tratamos de convertir a la justicia en venganza. Yo no sé si sea lógico, sea razonable que los asesinos, brutales asesinos sin duda alguna, de la dictadura de Pinochet, sean más castigados o se beneficie más a la sociedad o se sirva mejor a la justicia si se les mantiene en la cárcel hasta que mueran, o si una sociedad pueda demostrar que es mejor que ellos. Y que así como ellos mataron a gente de 30 años, y de 40 años, y de 20 años, y de 18 años, esa sociedad puede dejarlos ir ahora que tienen 80, 90, y ser misericordiosa y humana donde ellos no lo fueron. Quizás es una elección mayor la de una sociedad capaz de hacer eso, ¿no? No lo sé. Es una duda bien legítima. Aquí en España, por ejemplo, después de cierta edad no entras a la cárcel. Yo tenía un intento de novela muy peculiar en el cual 4 ancianos se reunían para cometer unos robos de cosas que habían sido robadas por unos malvados. Entonces iban a robarles a los malvados porque si los detenían no los podían meter ya a la cárcel porque eran muy mayores, ¿no? Yo creo que yo ya no puedo entrar a la cárcel, pues no por eso voy a hacer una barbaridad. Pero bueno, por este lado iban las cosas. Se organizaba este complot de ancianos inencarcelables para hacer justicia. No lo sé. Es una buena pregunta, es una buena polémica que no creo que se deba abordar desde el punto de vista visceral tampoco. Entiendo que las víctimas de la dictadura quieran que se pudran en la cárcel. Es lógico. Pero la justicia no debe ser la venganza. La justicia es superior a la venganza. Siempre lo he dicho, ¿no? No puedes convertir el ansia de venganza en lo mismo que la justicia, porque un Estado, una sociedad tiene que ser superior a los instintos o deseos de venganza más brutales de sus integrantes y también tiene que ser mejor que sus más brutales asesinos, torturadores y criminales. Quizás sería mejor la elección, digo yo, que lo soltaran o que no. No te lo voy a responder, no lo conozco. Pero lo entiendo y entiendo que por otro lado, ellos se han arrepentido, han entendido el dolor que causaron o se les sigue dando igual. No lo sé. ¿Qué opinas de músicos autodidactas como Kitaro, Gianni o Vangelis? No sabía yo que esos fueran músicos autodidactas. Creo que el único al que he oído es a Vangelis. Me aburre espectacularmente. Pero no, los músicos autodidactas me parecen muy bien. Yo soy autodidacta. Muchos músicos del rock, sobre todo, son autodidactas. No todos fueron al conservatorio ni tuvieron profesores de música, ¿no? ¿Cuáles son tus riffs y solos favoritos de Brian May? De Rapsodia Bohemia, por supuesto, uno de ellos. Keep Yourself Alive. Pues no me acuerdo, así de repente tendría yo que volver a revisar la discografía de Queen. ¿Cuál es el mejor álbum que hizo Queen? No lo sé. Para mí el problema es que yo los empiezo a escuchar con Una noche en la ópera, un día en la ópera y una noche en las carreras, o al revés, que son además tomados de una película de los hermanos Marx. Pero es que cuando oí Somebody to Love dije, esta es mi banda, ¿no? Y a partir de Somebody to Love considero. Sin embargo, sus primeros discos me parecen magníficos porque es un rock que tiene un contenido de fantasía, de fantasía heroica que me gusta muchísimo. No creo que sea muy fácil
decidir cuál es el mejor álbum que hicieron, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa de la que también tenía yo ganas de explicarles. Rusia, el precio de la guerra y el precio de la paz. Dada la poca información que sale desde Rusia, porque Rusia tiene controlados a los pocos corresponsales extranjeros que hay, pues un buen amigo que es de los que mejor entiende la guerra cibernética, la guerra híbrida de Rusia contra todos nosotros, Marginedas, y él, por ejemplo, fue corresponsal en Moscú muchos años, no sé si ahora corresponsales en Moscú de Occidente, ahora que está en guerra contra nosotros, contra todos, Vladimir Vladimirovich Putin. Pero no sabemos lo que está sufriendo o viviendo realmente Rusia como resultado de la guerra y como resultado de las sanciones. Entonces vi un extraordinario artículo, muy detallado, muy bien investigado, de The Economist, sobre, especialmente lo publicaron el 15 de febrero, me parece, 19 de febrero de 2026, cómo 4 años de guerra han cambiado a Rusia. Entonces, bueno, voy a contar algún resumen de lo que contaron, porque es curioso. Por ejemplo, los sistemas de defensa que están destinados a perturbar los ataques de drones ucranianos que solo han ido contra objetivos militares. Por cierto, Ucrania no está atacando objetivos civiles en Rusia, a diferencia de Rusia, que fundamentalmente ataca objetivos civiles para provocar el terror entre la población y desmoralizarla. Pero estos sistemas de defensa también confunden a los navegadores de los automóviles en Moscú y otras ciudades. Este sistema puede hacer que los dispositivos GPS piensen que están a 50 kilómetros de donde están. Por lo tanto, ahora los conductores en Rusia están estudiando sus rutas por anticipado, están usando mapas de papel. Si ustedes no son mayores de edad, no son muy mayores, no saben lo que era desplegar un mapa y trazar tu ruta y luego equivocarte en una salida de la autopista. Pero trabajábamos con mapas en México, no sé cuáles eran los aquí en España, supongo que la guía Michelin, pero en México teníamos la guía Roji. La guía Roji eran mapas de carreteras y mapas de ciudades, y para navegar para ir de una ciudad a otra, tenías que marcar tu recorrido en el mapa y ver dónde te tenías que salir de tal carretera, a tal autopista, en qué calle tenías que salir para llegar a tu hotel. Y todo esto se hacía con mapas en papel, era horroroso. Y luego, un detalle, nunca se podían volver a plegar los mapas. Los mapas que desplegabas acababan convertidos en todo menos un mapa plegado nuevamente. En cuanto al viaje aéreo, los drones y otras preocupaciones militares han provocado que se cierren aeropuertos 500 veces el año pasado en Rusia. Las sanciones además impiden la importación de repuestos para los aviones hechos por Airbus y Boeing. Airbus, la empresa europea, y Boeing, la empresa estadounidense, que por cierto está muy mal, se le caen puertas en vuelo, ¿no? Y que son responsables del 90% de los vuelos de pasajeros en Rusia. El año pasado hubo 800 averías, más del triple del año anterior, y algunas aerolíneas están volviendo a utilizar antiguos jets hechos en Rusia que también suelen averiarse. Incluso subir a los edificios es un problema, porque muchos elevadores, ascensores, o como les digan en tu pueblo, están hechos fuera de Rusia y no se pueden conseguir tampoco repuestos por las sanciones. Las comunicaciones se vuelven más difíciles cada día, porque prácticamente están bloqueados cosas como esto, YouTube, como WhatsApp. Telegram parece que tiene problemas con Putin, Durov, el dueño de Telegram. Yo no estoy convencido de que no esté controlando el estado a Durov, pero bueno, la gente está utilizando un rival de comunicaciones, de mensajería, apoyado por el Estado, que se llama Max, que está preinstalado en todos los smartphones y tablets y que facilita que el gobierno vea lo que estás diciendo, lo que estás haciendo, lo que estás opinando.
La economía ha cambiado. Hay poco desempleo por la enorme cantidad de personas que han sido, de hombres sobre todo, que han sido llevados a la guerra, a la maquinaria de guerra rusa. Se habla de 1,000 muertos diarios por parte de Rusia. La picadora de carne que se llama está en marcha desde el principio desde muy, muy cerca del principio de la guerra, porque se lanza a la gente a morir. Y no puedes retirarte. El intentar una retirada es que lleva a que tus propios compañeros de armas te disparen. Y esto desde Stalin era una costumbre. La retirada es una rendición y por lo tanto te matan. Es el motivo por el que la Unión Soviética, por ejemplo, a los soviéticos que eran prisioneros de guerra en los campos nazis, cuando fueron liberados, fueron detenidos de nuevo y llevados a Rusia, a la Unión Soviética, a ser interrogados porque se pensaba que eran traidores. Si te entregas, eres un traidor. Para evitar ir a la picadora de carne, cientos de miles de rusos han huido del país. Cuando yo digo que aquí en el barrio tenemos rusos y ucranianos, el otro día en la marcha de los ucranianos había uno que tenía una cara de agente del FSB que no podía con ella. Tipo rarísimo. Tenía un teléfono, un buen teléfono, smartphone, pero traía una cámara de estas como de los años 50 que decías, nah. Y tenía una cara de ruso que igual era belga, igual era un chico belga que no tenía nada que ver, pero uno que se pone paranoico y es este agente del FSB. Pero aquí en el barrio hay ucranianos y rusos. El crecimiento de Rusia en 2023-2024 ha dependido de que el Estado ha gastado dinero, sobre todo en cuestiones militares, en infraestructura y en entrega de dinero a la gente. Pero es un crecimiento que, según los expertos, no se va a sostener. Algunas de las ciudades que tienen fábricas de armas están en muy buenas condiciones, los precios de las casas están subiendo, se abren nuevos restaurantes, etc. Pero otras partes de la economía van mal. Rusia, que tiene muchos científicos y tecnólogos, había esperado competir en la carrera de la inteligencia artificial con Estados Unidos y con China. En la práctica esto pues no está ocurriendo. Las sanciones han restringido el acceso a los chips y muchos de los mejores científicos rusos han salido del país. Más aún, como han salido muchos científicos de Estados Unidos, ahora que les han cortado los presupuestos, Europa se está beneficiando de científicos rusos y estadounidenses. Hay muchos problemas, además en el sector privado, porque ustedes saben que la derecha siempre es la que es buena para las empresas, salvo que Putin les ha aumentado los impuestos corporativos de manera impresionante a las empresas rusas el año pasado para poder seguir financiando su guerra. Y además ha estado expropiando una serie de empresas. Empezó con las extranjeras, pero ahora está expropiando firmas rusas para sustentar también su esfuerzo de guerra. Rusia está orientada totalmente a la guerra. Por ejemplo, y luego Rusia, como una cleptocracia que es, como un país organizado para el robo por parte de delincuentes, las operaciones de Danone, este fabricante de yogures francés que tenemos en todo el mundo, fueron expropiadas y se le vendieron casi gratis a un sobrino de Ramzan Kadyrov, líder de una milicia y amigo muy cercano, por supuesto, de Putin. El otro problema que tienen es que algunos soldados siguen siendo enormemente violentos después de volver a casa. Alrededor de 1,000 personas han sido asesinadas o lesionadas durante los últimos 4 años por gente que volvía de la guerra. Si ustedes recuerdan que aquí en la tele rusa vimos cuando el jefe, y ahora se me olvidó también hasta el nombre del jefe de Wagner, iba a las prisiones a decirles a los presos que si se enrolaban en Wagner, se iba a borrar todo su expediente. Fueran torturadores, asesinos, violadores, multivioladores de menores de edad, daba igual. Se borraría su expediente penal si entraban a luchar en la guerra de Putin junto con Prigozhin, con el señor Prigozhin, que luego murió accidentalmente, tuvo un accidente putinesco. Como se ha seguido atrayendo a exconvictos
al ejército, la mitad de estos asesinatos que han ocurrido en los últimos 4 años fueron cometidos por ex convictos que habían salido de la prisión para ir al ejército, terminaron su año o 2 años de servicio, regresaron y volvieron a delinquir. Generalmente, ahora cuando se les vuelve a juzgar, reciben sentencias mucho más amables. Por lo tanto, hay muy pocos reclutas para cubrir las bajas que está sufriendo Rusia. Según Red Rusia, que es una red de analistas, todo esto lo dijo The Economist, yo simplemente estoy trasladando, lo digo. La factura del ejército en cuanto a personal ha subido de 3 trillones de rublos, o sea, 3 billones, perdón, 3 billones, millones de millones en español, de 12 ceros, 3 billones en 2024 a más de 4 billones en 2025. Y eso es aproximadamente el 2% del Producto Interno Bruto de toda Rusia. El 40% de esos son pagos por muertes en el servicio, pese a que sabemos que Rusia está ocultando las muertes de muchos de sus efectivos para no pagarles a sus familias la indemnización por la muerte. El resultado, decíamos, no hay suficientes reclutas, y cuando termine la guerra, el reajuste de Rusia a una economía de paz va a ser enormemente difícil. La mayoría de los rusos quieren que la guerra termine. Ni siquiera están prestando mucha atención a la guerra, solo quieren que eso acabe. Pero cuando esto termine, y va a terminar, Rusia va a tener que reorganizar su economía completamente, sus relaciones sociales, su gobierno, sus mercados, y peor aún, cuando Rusia pierda la guerra en Ucrania, porque va a perder la guerra en Ucrania y va a tener que volver a las fronteras de 2014, fronteras que violó Rusia, va a tener que pagar las reparaciones a Ucrania. Alemania pasó lo indecible pagando las reparaciones de la Primera Guerra Mundial y luego tuvo que pagar las reparaciones de la Segunda Guerra Mundial. Italia tuvo que pagar reparaciones. Cuando pierdes una guerra, pagas la factura, y Rusia va a tener que pagar. Estoy convencido, y los hechos me lo demuestran cada día, Rusia va a tener que pagar la factura por lo que ha destrozado y arruinado en un país que iba bien, pese a sus problemas de corrupción que sin duda alguna tenía, que es Ucrania. Precisamente hoy, fíjense, como parte de la locura de la guerra en Irán, Estados Unidos, Europa también, pero bueno, Europa es razonable, Europa estaba apoyando a Ucrania cada vez más. Estados Unidos le ha pedido ayuda a Ucrania porque Ucrania tiene los conocimientos, la tecnología y la experiencia para desactivar los drones Shahid 136, de los que hablábamos aquí la semana pasada con los ucranianos conmemorando los 4 años de la guerra. Nadie sabe mejor cómo desactivar drones iraníes que Ucrania, que los ha estado sufriendo durante 4 años. Y ahora Estados Unidos le ha pedido a Zelensky su experiencia, sus conocimientos y su tecnología para parar a los drones que Irán está lanzando contra países todo a su alrededor. Cuando Zelensky fue humillado brutalmente por el vicepresidente Vance, por el presidente Trump y por Marco Rubio en el despacho oval de la Casa Blanca, cuando lo riñeron por no haber sido lo suficientemente agradecido, que siempre lo ha sido Ucrania, y cuando le dijo Donald Trump que no tenía cartas que jugar, poco esperaba que 2 años después las cartas las tuviera Volodymyr Zelensky. El mundo cambia rápido, acostumbrémonos a ello. ¿Qué opinas de la frase "no hay consumo ético bajo el capitalismo" y de cómo las personas se sienten culpables al consumir productos que aman, aún sabiendo
que detrás hay empresas que cometen actos deleznables. Las empresas no son personas. Las empresas no cometen actos, las cometen personas. Tú puedes dejar de comprar cosas si los actos de las personas te parecen deleznables. El problema es qué te parece deleznable, ¿no? Por ejemplo, una empresa que apoya el gobierno de su país y el gobierno de su país no te gusta, pues es una empresa que puedes considerar tú deleznable y otros no, ¿no? Al decir que no hay consumo ético en el capitalismo, estás diciendo que toda actividad comercial capitalista es poco ética, que toda es deleznable. Lo cual yo te diría que no. Mi abuela y su pequeña cedería en la calle de Bolívar, en México, donde yo trabajaba a los 7 añitos. Trabajaba. Era un pequeño capital que tenía mi abuela y tenía a veces un empleado, a veces mi tío era el empleado, a veces los nietos éramos los empleados. Y yo no veo que fuera poco ético comprarle canicas o hilos o agujas a la cedería de mi abuela, ¿no? Quienes hablan así buscan quizás una pureza inalcanzable. Y hay una frase que debe ser, creo que tiene muchísimo que ver en este tema. Nunca permitas que lo perfecto te vuelva enemigo de lo bueno. Es decir, cuando algo no es lo suficientemente perfecto, rechazarlo te puede llevar a rechazar lo bueno. Es el ejemplo clásico que tenemos y vuelvo, con Podemos. Podemos no quiere apoyar al gobierno español en este momento porque no es perfecto, porque el gobierno español no hace lo que Podemos cree que debe hacerse, y Podemos cree que su visión de la realidad, la sociedad, la economía, las relaciones de gobierno, etcétera, es la única aceptable porque es la perfecta. Y por lo tanto no puede contemporizar, no puede ceder, no puede matizar. Lo perfecto los puede hacer enemigos de lo bueno y acabarlos poniendo del lado de la derecha. ¿Qué es lo que está pasando? Podemos no va a hacer nada para que el PSOE vuelva a ganar en 2027, si hay elecciones en 2027, si no se adelantan, no va a hacer nada para que el PSOE gane. Va a dejar que el PP y Vox ganen, que la ultraderecha se apodere de España, porque eso les permite mantener la pureza moral, jodiéndonos a nosotros, pero ellos, que lo perfecto no te haga enemigo de lo bueno. Yo creo que sí hay consumo ético bajo el capitalismo. Yo creo que el capitalismo no es malo en sí, simplemente tiene las semillas de muchísima maldad. Y una de las actividades fundamentales de un gobierno razonable es impedir que se desarrollen esas cuestiones malévolas, el abuso de los trabajadores, de los proveedores, de las empresas que están a su alrededor, de sus clientes. Y siempre aparecerá un liberal que te va a decir, es que solo el capitalismo crea riqueza. Sí, cierto. Puede no gustarme, pero tengo que reconocer que es cierto. Solo el capitalismo crea riqueza, pero solo el socialismo democrático la distribuye. Es decir, el liberalismo, el mercado, el capitalismo pueden crear riqueza, pero la concentran siempre en unas pocas manos. Para distribuir la riqueza de manera más justa y equitativa necesitas un gobierno de izquierda, que somos los socialdemócratas. Entonces, yo conozco a muchos capitalistas que no son malas personas, que no son la caricatura que por otro lado entiendo que se hicieran Carlos Marx y Federico Engels a mediados del siglo XIX. Sí, era normal. La situación de los trabajadores en el siglo XIX era ferozmente horrible. Era una situación de esclavitud, de falta de esperanza, de falta de oportunidades, de desprecio humano, de deshumanización por parte de la mayoría de las empresas, que entiendo la furia y me apunto a la furia de Marx y Engels en 1850. En 2026 las cosas son distintas. Quizás son los tecnobros, Bezos, Musk, Thiel, Zuckerberg, aquellos a los que están actuando como los viejos
como los viejos empresarios, los viejos amos de la revolución industrial textil en Inglaterra en el siglo XVIII y XIX, ¿no? Pero las caricaturas siempre tienen ese peligro. Dejan fuera gran parte de la realidad. Yo siempre, cuando el otro día me decía alguien, cuando hablábamos del Estado la semana pasada, que decía alguien, quitemos el Estado, y le decía yo, hombre, quitamos el Estado y pasa esto, ya no le gustaba. Decía, bueno, tampoco Estado como sea necesario, no. Tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea legítimo. Esto lo dice un viejo socialdemócrata al que yo le tengo un enorme respeto. Tanto mercado como sea necesario y tanto mercado como sea legítimo y tanto Estado como sea necesario. Si necesitas regular el capital, necesitas al Estado para regular el capital. Si quieres quitar el capital y sustituirlo por el Estado, metes la pata. Porque ni el Estado está capacitado para crear riqueza, ni las burocracias son la solución para llevar una empresa, ni la lealtad al partido, ni la lealtad a una ideología. ¿Tú crees que las empresas con las que yo he trabajado les cae muy bien mi ideología? No. En alguna ocasión, yo escribía mucho para Seguros Monterrey en México, cuando era Seguros Monterrey Aetna. Y el director de mercadotecnia, con el que trabajé muchísimo, me cae muy bien el tipo. Y me llamaba, oye Mauricio, ¿por qué eres rojo? Dije, no soy rojo, soy socialdemócrata. Pero tú eres del PRD. No, yo soy cardenista, pero no pertenezco al PRD, no milito en ese partido. Bueno, y luego tuve que hacer mediaciones con organizaciones sociales para Seguros Monterrey. Pero sí, y me dices que tú eres un rojo. Sí, pero cuando hago el trabajo, lo hago bien. No hago un trabajo ilegítimo. Yo me llegué a negar a escribir para una empresa de armas y perdí un cliente que me daba mucho negocio. Cuando yo escribía guiones para empresas que hacían comunicación audiovisual, yo no me llamo para una cosa de la empresa Dornier alemana, una fábrica de armas alemana, y yo le dije, perdóname, pero no lo puedo hacer. No, es que me vas a dejar en mal. Lo siento, tío, pero esto es una cuestión personal entre ellos y yo. No escribo para empresas de armas. Se puede mantener una visión realista, sensata, sana, racional y de principios sin ponerse como el líder moral del universo, creo yo. En Colombia, en más elecciones, van punteando una persona de extrema derecha y alguien de izquierda, en pro del centro dice que son lo mismo. ¿Qué va a decir? Vi el video que hiciste de los ataques de Irán. Este tipo de acciones por parte de Trump son muy populares para los votantes. ¿Qué tanto crees que si apuntara la imagen de Trump ha caído la imagen de Trump? La mayoría de los estadounidenses en las encuestas que han llevado a cabo del sábado para acá están en contra de la guerra en Irán, incluso los republicanos. Mucho más del 50% de los estadounidenses están en contra de la guerra en Irán. No lo están apuntalando, al contrario. Y cuidado, vienen las elecciones de medio mandato en noviembre en Estados Unidos. Y por cierto, la derecha española está muy preocupada porque el liderazgo y la imagen de Pedro Sánchez en este momento, que además refleja la posición de la gran mayoría de los españoles, les puede costar electoralmente su sueño de apoderarse de España en 2027 o antes si hay elecciones. Dice Gelvita Menino, el mundo generalmente está enojado con los que nos atrevemos a preguntar, don Mauricio, por eso estoy aquí atendiendo sus siempre atinadas reflexiones. Gracias, pero siempre atinadas. No, yo meto la pata con enorme frecuencia. La diferencia es que yo los reconozco, ¿no? Cometo errores. No soy especialmente inteligente siquiera. ¿Qué le pasa a Arturo Pérez Reverte? Pregunta Eduardo Irigoyen García. Ha dicho Europa fue un referente mundial y ahora no es nada un parque temático para turistas. No le pasa nada, le pasa lo mismo que le ha pasado a Arturo Pérez Reverte, es un fascista que le gusta disfrazarse de no lo soy, pero que siempre ha adoptado las posiciones de la ultraderecha y en este momento la posición
preferible de la ultraderecha es Donald Trump. Y por lo tanto Europa, y una Europa que empieza a encontrar su propia voz, una Europa que dice, espérate, no es cierto que yo dependa de Estados Unidos, una Europa que busca defenderse por sí misma, una Europa que están reencontrando, y en parte por el liderazgo de Sánchez, aunque les duela, su lugar, y que yo he defendido su lugar, y lo hemos hablado aquí con un eurodiputado como es Jonás Fernández, pues es lógicamente a Pérez Reverte y a esta gente le va a caer muy mal. Europa no es un referente. Bueno, vete a vivir a Wapakoneta, Ohio, a ver si no te pilla ICE. ¿Qué crees que deberían hacer los organismos internacionales para que se cumplan los tratados? Hay gente que dice que Irán sí se proponía hacer armas nucleares y está bien la intervención en ese sentido. Bueno, a ver, no hay tratado. Aquí vamos a dejarlo muy claro. No hay tratado. El tratado nuclear con Irán que firmó, si mal no recuerdo, Obama, fue derogado por Donald Trump. Irán estaba siendo sometido a revisiones por parte de inspectores nucleares para garantizar que no continuara con su programa nuclear. Donald Trump se inventó que eso no era cierto, pese a que están los informes de los inspectores allí, y rompió el tratado, lo cual deja libre a Irán para seguir adelante con su programa nuclear. ¿No? Irán no rompió, y mira que me cuesta trabajo decirlo porque si algo detesto a los ayatolas, pero Irán no rompió ningún tratado. La forma de hacer que se cumplan los tratados internacionales son las sanciones, precisamente. Dice Ley del Bosque, Maribel Candela es un hombre que no se debería olvidar. Ella fue la víctima más visible de Enrique Corbera y su bioneuroemoción. El tipo debía estar en prisión. Es muy utópico pensar que una población tan golpeada como la iraní va a derrocar al régimen. No veo por qué. Si han tenido el valor de salir a la calle, como han salido una y otra vez en las últimas semanas, estaban en una posición cada vez más fuerte. No es cierto. Es simplemente una suposición conveniente para sustentar una postura, que es, ay, qué bueno que Trump bombardeó, que insisto, no sabemos si en Irán va a haber realmente una liberación del pueblo. Ojalá y sí. Incluso en democracias fallidas como Perú, la población no está en capacidad de enfrentar al gobierno. ¿Cómo es que han terminado todas las dictaduras? Ha habido dictaduras en muchos países. Al final, los tiranos mueren. La gente decente adquiere fuerza. No duran para siempre. Yo creo que hay que ser menos pesimistas en este sentido. La idea de que somos impotentes ante la publicidad, ante los medios de comunicación, ante los gobiernos, ante los ejércitos, ante lo que sea, ante la ciencia, la idea de que no somos protagonistas de la historia, les conviene a muchos. Les conviene a todos aquellos que hicieron que la gente como tú y como yo no fuéramos protagonistas de la historia hasta el siglo XVIII. Cuando jugábamos el papel de comparsas de la historia que hacían los nobles, los ricos, los poderosos. Y tú y yo habríamos estado peleando mierda en el medievo, si bien nos iba. A partir del cambio que representa el pensamiento ilustrado, la idea de la democracia que surge a partir del pensamiento ilustrado y que dice que todos los seres humanos son iguales, imagínate, es que el escándalo, la gente no entiende el escándalo que es que se diga que todos somos iguales. No te lo creen. Los señores que tienen títulos nobiliarios siguen sin creérselo. Y los señores que son dueños de las empresas y los tecnobros, y los señores que tienen el dinero y los señores que tienen el poder, se niegan a aceptar que sean iguales que tú y que yo. Y no les gusta en lo más mínimo la democracia.
y no les gusta en lo más mínimo que sí hayamos cambiado la historia una y otra vez y que sí seamos protagonistas en gran medida de cuanto nos ocurre. Entonces vienen y te dicen, no, tú estás siendo manipulado, tú no eres dueño de tu destino. ¿Quién te quiere decir que no eres dueño de tu destino? Aquel que quiere apoderarse de tu destino. Es muy utópico pensar muchas cosas que hoy son realidad. En 1750 era muy utópico pensar muchas cosas que hoy son realidad. Que los trabajadores tuvieran fuerza ante las empresas, que los trabajadores tuvieran derechos, que los trabajadores tuvieran casas, coches, tiempo para ir al cine, dinero para ir al puto cine. Eso es utópico, ¿cómo crees? Todo era una utopía hasta que dejó de serlo. El problema son los que quieren cambiar el mundo de un día para otro y eso es un poco más difícil, pero avanzar se ha avanzado. Y tú como mujer que eres, Carla, porque esto me lo dice Carla Siguaraya Salas Zambrano, que es peruana, y le agradezco mucho que sea parte de esta comunidad más o menos rara que tenemos. Carla, la forma en que la mujer vive hoy, los derechos que tiene la mujer, el poder estudiar, el poder tener libertad para estar en internet sola sin que le esté vigilando el marido, el hermano, el padre, el novio, que pueda opinar, que pueda pensar, que pueda participar en política, que pueda ser profesora, poeta, escritora, ingeniera, arquitecta. Era impensable, era una utopía. ¿Cómo iba a ser si siempre habían estado las mujeres en tal posición? ¿Cómo iban a cambiar de posición? ¿Cómo iban a poder venir a hablar libremente en un canal de televisión, de video aquí en YouTube? No, de verdad. Nos quieren hacer sentir impotentes. Y gran parte de las conspiranoias tienen ese objeto. Explícito o implícito. No estoy diciendo que lo hagan a propósito. Estoy diciendo que es muy eficaz. Inventarle a la gente que la están manipulando, que no controla su destino, es muy eficaz para vender lo que sea, ideas, libros, conferencias, películas, documentales, revistas. Porque tenemos miedo de no ser relevantes. Cuando somos más relevantes, la gente común y corriente, como tú y como yo, es hoy más relevante de lo que ha sido en toda la historia humana. En toda la historia humana. Así que, por favor, una población enormemente golpeada es una población que en muchas ocasiones se ha logrado levantar hasta hacerse dueña de su destino. Yo creo en las mujeres iraníes, creo enormemente en ellas. Han dado su vida muchas por la libertad y la van a lograr. Quizás no tan pronto como queramos, quizás no en las condiciones que queramos, pero el tiempo pasa y las utopías se vuelven realidad. Hay que luchar por ellas. Vámonos a los comentarios porque, bueno, ya no hablé de China, ya no hablé de la izquierda y quería yo contar Hotel California, a ver si la semana que viene tenemos tiempo para contar Hotel California, que es el Cuéntame una canción de esta semana, pero ya nos da tiempo, así que vámonos a los comentarios newtonianos, por más que la entrada diga temerarios, porque no he tenido tiempo de rehacer la entrada. Bueno, pues son los comentarios newtonianos. Explicábamos el otro día por qué eran los comentarios newtonianos, y es porque a todo comentario corresponde, si a toda acción, decía la ley de Newton, a toda acción corresponde una reacción, pues a todo comentario corresponde una respuesta mía que luego no les va a gustar ni tantito. Y vamos a empezar por aquí. Dice FV8310, saludos señor Mauricio, ha leído El universo inteligente de Fred Hoyle. En ese libro, el autor plantea la idea de que la vida fue diseñada. Mira, como la Biblia, qué bien. Comienza comparando las probabilidades de que una proteína se forme al azar con las probabilidades de que alguien con los ojos vendados resuelva el cubo Rubik realizando movimientos aleatorios. Interesante. ¿Y de dónde saca que son exactamente las mismas probabilidades? ¿De dónde lo saca? Una proteína es una cosa complicadísima. Hay muchos desarrollos biológicos previos a la proteína, Pero bueno.
El autor no intenta validar ninguna creencia religiosa, sino que lo aborda científicamente. Tiene pruebas científicas. Y en diversas partes rechaza las creencias en lo sobrenatural y los ovnis y al final plantea dos hipótesis. Míralo. Fred Hoyle es un personaje. Pero si no ofrece pruebas, no está haciendo ciencia, no lo aborda científicamente. Es creencia. Su idea vaga de que es poco probable que la vida surja espontáneamente y entonces, por tanto, superinteligencia creadora es una variante de la falacia desde la ignorancia. Si no sé qué es, entonces Dios. Si no puedo responder algo, entonces puedo inventarme cualquier cosa. ¿Qué es lo que te hacen constantemente? Oye, ¿qué es esa luz en el cielo? No sé, son naves extraterrestres que vienen a visitarnos. No, ¿de dónde sacas eso? No, ¿y qué? ¿Por qué? ¿Por qué se movió? Parece que no hay aire y se movió la cortina. ¿Qué es? No sé. No, son fantasmas. Es un ángel que viene a visitarnos. Eso es la falacia de la ignorancia. Fred Hoyle rechazó el Big Bang pese a las pruebas que fueron acumulándose en favor de la idea del Big Bang. Fred Hoyle creía también sin prueba alguna que la vida en la Tierra vino del espacio, lo cual tampoco resuelve nada. El origen de la vida es que vino del espacio. Lo único que hace es pasar el origen de la vida en la Tierra a algún lugar en el espacio donde se originó la vida. En el espacio ese que se inventó, de todos modos tiene que haberse originado. ¿Cómo se originó? No puedes hacer un ciclo interminable. La vida vino a este planeta de este otro y de este otro a aquel otro. Tienes que llegar algún día al planeta donde surgió la vida. Así que no te resuelve el problema decir que vino del espacio. Mira, Fred Hoyle hizo el trabajo, su más grande aportación científica fue la nucleosíntesis estelar. Es decir, que los elementos de la tabla periódica se forman en las estrellas, a través de la fusión y a través de la explosión de las supernovas. Sabemos que eso es cierto. Esa fue la gran aportación científica de Fred Hoyle. Quédate con eso y olvídate de lo demás que haya dicho el señor Hoyle. Jorge Almanza, 6031, dice, ¿sabe las condiciones en que dejó la izquierda argentina? Miren, lo que pasa es esto, voy antes del comentario. Yo hice una comparación entre cómo está la Argentina de Milei después de 2 años de gobierno de Milei y cómo está la España de Sánchez después de 7 años de gobierno de Sánchez. Y mucha gente se ha molestado y dicho, pero ¿cómo comparas dos realidades tan distintas, dos países tan distintos, con dos orígenes económicos tan distintos? Y yo le dije y expliqué, no estoy comparando la realidad de los países, estoy comparando los resultados de gobierno. Las promesas de un libertariano, Ayn Randita, que ahora que hace hizo su informe de actividades, se dedicó a insultar a la gente como un tipo absolutamente enloquecido. ¿Y qué resultados ha tenido la gestión de Sánchez? Nada más. Tú prometes esto, ¿lo has logrado? No. Aquí se ha logrado todo esto. No es raro que esto lo haya logrado la izquierda cuando tú en la derecha dijiste que ibas a lograr mucho más y no has logrado nada. Y estás cerrando empresas y tus cifras sobre pobreza son inventadas y está la situación cada vez peor en Argentina. España tiene problemas, todos los países tienen problemas, pero los resultados son mucho mejores de un gobierno que no prometió. Entonces, lo que le explico, la respuesta que le doy a Jorge Almanza es, sí, también sé que Milei prometió que con su ideología ultra iba a mejorarlo todo en 1 o 2 años y fracasó. Ahora pregunto, ¿sabes en qué condiciones dejó Rajoy España cuando fue echado por una cuestión de confianza? ¿Sabes en qué condiciones estaba España cuando Rajoy salió del gobierno? Después de haber llenado el gobierno de corruptos que hoy están en la cárcel, después de haber despilfarrado el dinero de la hucha de las pensiones, de la reserva económica que tenía el gobierno, de las pensiones que hicieron los malditos socialistas, José Luis Rodríguez Zapatero, que crea un fondo de protección para garantizar las pensiones de los jubilados de este país y que despilfarra nadie sabe en qué Rajoy. ¿Sabes en qué condiciones estaba España? ¿Y cómo está hoy? Mucho mejor, con muchos problemas. Siempre los va a haber. Y Elena, no sé qué, porque mi dominio del cirílico es inexistente, dice gracias de parte de todos los ucranianos por hablar sobre la guerra
Y mi respuesta es, al contrario, gracias a ustedes por resistir. David Brunes, 762, dice, todas las canciones en español están mal hechas y no tienen cuadratura, y también le pasa lo mismo a Pedro Navajas de Rubén Blades. Pedro Navajas es de Willy Colón. Pero bueno, le digo, mira, nadie dijo todas las canciones en español, estamos hablando únicamente de rock. Y allí las grandes letras vienen de pocas fuentes por todo el continente. De letras en español, de Real de 14, de Jaime López, de Cerú Girán, de Fito Páez, de Charly García, de fuentes muy concretas, las grandes letras. En la música afrocaribeña, por otro lado, hay una tradición poética intensísima. Igual que en el bolero, una tradición que casi no fue rescatada por el rock en español, que siempre ha tenido problemas de rima, metro y ritmo. Y no quiere decir tampoco todo el rock. Pero veo que no matizas y sería bueno que lo hicieras. Luego tenemos a Pablo Díaz, 5604, que nos dice, gracias a Dios estamos en esta tierra. Ay, gracias a Dios. Entonces, ¿por qué tengo comezón aquí? Oye, quítame. No. Tenemos la naturaleza, el sol que nos calienta, quiso que vivamos todos juntos en paz y amor, pero nosotros mismos lo hemos destruido todo. Yo pensé que nos había hecho como él, perfectos, dice a su imagen y semejanza, o sea, somos perfectos, ¿no? Nosotros mismos lo hemos destruido todo. Bueno, mira, mi pregunta, Pablo Díaz, fue, cuéntanos qué has destruido tú, con detalle, por favor. No, hace 3 días no me ha contestado, igual lo está pensando, o está haciendo la lista y es muy larga. Felipe Neri, 3364, dice, yo siento que el que comanda un país no debe de tener ideología. Esto entra muy dentro de la izquierda-derecha. Debe de cumplir con su deber de mejorar la educación, la salud, el transporte, etcétera, y garantizar sobre todo la seguridad y la libertad. Todos deben de pagar impuestos, muy importante en mejorar la educación, pero no es únicamente dinero, hay que cambiar muchas cosas y sobre todo la parte que es formación. A ver, hijo mío. Si quieres que mejore la educación, la salud y el transporte, tú quieres un dirigente de izquierda. Uno de derecha te va a decir que la educación, la salud y el transporte son mercancías. Y esas mercancías deben estar regidas por las fuerzas del mercado y no es asunto del gobierno meterse allí. La gente no se da cuenta de cuánto de lo bueno que tiene proviene de la izquierda a la que le han enseñado a odiar. Que si bueno, la izquierda tiene, sobre todo la izquierda marxista, tiene muchos problemas. Pero si tú dices que el gobierno tiene que preocuparse por la salud, no. La derecha dice que no es esa la función. El gobierno tiene que proteger a las empresas y la libertad de comercio, nada más. No se dan cuenta. Radamanto Arts dice, pues, pero a mí sí me gustaría que me creciera una barba como la suya, tío Schwarz. Tío Mauricio, mejor, ¿no? Pero bueno, les explico porque creo que hay que responder. El secreto está en no afeitarse. Con eso ya más o menos ahí la llevas. Jorge Cueva, 1679. ¿Qué tal, Mauricio? Insisto, no siempre estaré de acuerdo con usted, pero reconozco y valoro su muy buen trabajo. Me parece una excelente referencia. Gracias. Entiendo que los ayatolás no son lo mejor, aunque algunos analistas comentaban que el asesinato de Ali Jamenei tendría un impacto similar al que tendría en esa región el asesinato de un papa. Me gustaría conocer su opinión desde su óptica. Recibo un cordial saludo desde Monterrey. Mi respuesta es no sé quiénes sean esos analistas ni en qué se basa, pero no parece que tengan razón, considerando que ahora Irán está atacando a cuanto país se le ocurre, países musulmanes a su alrededor, incluido Chipre, que para su fortuna no está en la OTAN y quizás ahora querría estar. Y entonces, Jorge Cueva me contesta, el analista fue Scott Ritter. Y entonces se hizo la luz. Scott Ritter es un ex marine pagado por Rusia, que está frecuentemente en Rusia, que sale en los programas de los grandes propagandistas de Rusia como Vladimir Solovyov, que defiende a Rusia por todos los lados, defiende a Irán, defiende a Maduro, defiende a la ultraderecha más cercana a Putin
y no tiene el respeto de nadie medianamente serio. ¿Cómo le llamamos analista? Es lo que yo no sé. ¿Qué se hace? Este se ha repetido muchas veces. Tengo como 20 comentarios así y todos les respondí más o menos lo mismo. Traté de seleccionar 2 o 3. Dice sobre los ayatolás: las organizaciones internacionales nunca hubieran intervenido. Y mi respuesta es: porque no es su función. Son internacionales, no nacionales. La gente constantemente ha estado hablando de organizaciones y legislación internacional sin saber lo que es, se lo imaginan. Vamos a seguir sobre eso. Las cosas, Vicentín, que se puso muy mal. En efecto, las cosas que hizo Estados Unidos son ilegales. Eso no quiere decir que sean absolutamente malas y no tengan nada de bueno. Si a mí me estuvieran matando dentro de mi casa, a mí no me importaría que alguien cometiera un allanamiento de morada y me salvara de mi agresor. Y es una lógica que tiene mucha gente. Pero mira, si alguien decide que tu hijo le cae mal y es un agresor, ¿te importaría que allanara tu morada y matara a tu hijo? Ay, sí. No. Las leyes están para proteger a los inocentes, primero que nada. Explico después de la siguiente, porque Vicentín volvió a lo mismo y dijo: siempre veo que la legalidad internacional solamente protege a los dictadores, nunca ha servido para proteger a la gente que vive dentro de un país. Le digo, porque así, como no tienes nombre, no tienes idea de lo que es la legalidad internacional, que se refiere a las relaciones entre países, no dentro de los países, y sus asuntos políticos internos que son nacionales, no internacionales. La regla número 1 de la legalidad internacional es el respeto absoluto a la soberanía de los países. El respeto absoluto a la soberanía de los países, aunque estén regidos por lo que a ti te parece un maldito dictador o un socialista infernal como Pedro Sánchez. Tu opinión como jefe de Estado de un país para respetar la legalidad internacional es respetar a los otros por despreciables que te parezcan o sean. Los asuntos nacionales no son asuntos de la legalidad internacional. El derecho internacional no se ocupa de la vida interna de las naciones. Si no entendemos eso, creemos que las leyes internacionales están para quitar dictadores o gente que tú crees que son dictadores, a lo mejor otros no los ven como dictadores. Y entonces acusamos al derecho internacional de ser algo que no puede hacer. Es como si dices que por qué el derecho mercantil no se mete en cuestiones de asesinatos. Bueno, porque eso es el derecho penal. El derecho mercantil rige las relaciones comerciales entre empresas e individuos. La legalidad internacional no es lo que la gente cree. Y cuando un país violenta la legalidad internacional o es especialmente despreciable, como fue el caso de Sudáfrica o como está haciendo Rusia hoy, hay sanciones que se pueden emprender sin necesidad de invadir y destruir Rusia o Sudáfrica. Y fíjate que si era utópico que los negros, hablando de lo que decía Carla Cibaraya, si era o no utópico que los negros gobernaran Sudáfrica y que los blancos renunciaran al apartheid. Y yo con esos ojos vi a Mandela salir de la cárcel. Gran momento. Susana Preciado 615, que se nos hace tarde, pero yo sigo. La filosofía de abrazos no balazos del expresidente López Obrador propone que la verdadera seguridad nace desde el seno familiar. Sí, y es falsa. El núcleo de esta idea es que si se cría a los hijos con el suficiente amor, atención y valores en el hogar, ellos no sentirán la necesidad de buscar en la calle o en la delincuencia el afecto y la pertenencia que les faltó en casa. Puede ser. O puede ser que busquen el dinero, el poder, la admiración y el sexo que no tienen de otro modo. En esencia, se plantea, dice Susana, y entiendo su bondad, se plantea la educación y el bienestar emocional como la herramienta más poderosa para reconstruir el tejido social y prevenir que la juventud sea captada por la violencia. Sí, pero no. No es preciso lo que dices. Tampoco es lo que dijo López, ni es lo que defienden sus orcos, ni es lo que ha dicho Claudia.
Ellos han dicho que abrazos, no balazos, es no ejercer la violencia contra los delincuentes, que también son personas, que también tienen derechos, que no pueden, que son ciudadanos y que no, hombres, hay que darle besitos a la mamá del Chapo y soltar a su hijito. Y que la violencia no es la solución. Puede que no sea la solución, pero es parte de la solución. Y esto yo lo discutí directamente con Pedro Miguel, fue cuando me bloqueó. Entonces, concedo por el diálogo. Vamos a decir que eso es lo que quería hacer López Obrador. Mientras haces el mundo perfecto con todos los hijitos así, bien buena onda y bien educaditos, y ninguno de ellos va a ir a la delincuencia ni va a tener deseos de tener poder, dinero, admiración y sexo, el que maten en el proceso 500,000 de compatriotas sin haber avanzado un tantito así, ¿no te conmueve ni un poco? Te voy a dar una idea. Imagínate algo que me dio un metro. Tengo aquí tengo esto. 1 metro. Mira, esta pantalla mide prácticamente 1 metrito. 1 metro tiene 1000 milímetros. Ahora imagínate esto, 100 metros. Es una cancha de fútbol, ¿no? La cancha de fútbol tiene, la estándar tiene 100 metros de largo. 100 metros tienen 100,000 milímetros. Ahora imagínate 5 canchas de fútbol, una tras otra. Y en cada milímetro de esas 5 canchas de fútbol, en cada uno de esos 500,000 milímetros, pon a una persona. Un joven, una señora mayor, muy simpática, un niño, una niña, un trabajador que va en transporte público a su empleo, una muchacha que fue por tortillas, un estudiante de preparatoria, un dependiente de tienda, un dueño de una pequeña carpintería, un vendedor ambulante, un chofer, un youtuber. Los que te vayas tú imaginando. Piensa en la gente que conoces, a lo que se dedican, el que es taquero, el que es ingeniero de minas. Uno en cada milímetro de 500 metros, hasta que te imagines a 500,000 personas, la enorme mayoría inocentes, muertos. Imagínate los cadáveres, sin futuro, sus familias destrozadas, sus esperanzas disueltas en la nada. ¿Eso no te conmueve más que un falso discurso de López Obrador? Ni progre ni facha, o sea, facha. No. Dice ni progre ni facha. Y espero que la foto sí sea de él, que creo que no es. La incompetencia y la ineptitud de las izquierdas progresistas en el poder es lo que hace que las derechas reaccionarias surjan. Fin de la discusión. España tiene mejores resultados que Argentina, que Alemania, que Francia, que Italia y que Austria. La discusión no existe. La socialdemocracia tiene mejores resultados para el país. La derecha reaccionaria solo beneficia a los poderosos. Y como digo España, digo Noruega, digo Suecia, digo Dinamarca, digo Nueva Zelanda, digo Canadá, digo Uruguay, digo los países que han tenido gobiernos socialdemócratas. La derecha reaccionaria solo beneficia a los poderosos y tú no eres uno de ellos, si no, no estarías comentando cosas en mi canalito de YouTube. Así que si no eres uno de los poderosos, eres su peón. Jodidillo, ¿eh? Lo mismo, repitiendo, Claudio Zurrué. La diplomacia internacional no hizo nada en 50 años. Trump hizo lo que había que hacer, de otra manera pasarían otros 50 años sin que pasara nada. La diplomacia internacional no tiene como competencia los asuntos nacionales del interior de los países. Si tú crees que se hizo lo que se tenía que hacer, me pregunto si estarías de acuerdo en que Arabia Saudí entrara a saco en Francia o en Canadá y matar al primer ministro porque hay otros que creen que eso es lo que hay que hacer. ¿Te parecería correcto? Estoy esperando que me conteste. Si contesta la semana que viene, lo vemos. Luego viene Adrián Abraham, 8241. Este pobre, se refiere a mí, no ha visto ningún video de los iraníes de dentro de Irán apoyando al gobierno diariamente por millones. No estoy seguro que sea el caso, pero digo, ¿y eso qué? Millones de alemanes apoyaron a Hitler, millones de rusos apoyan a Putin, y eso no los hace menos despreciables ni criminales. Y por último, porque se lo ha ganado nuestro premio Elton del día de hoy.
Y el tontomentario de la semana está a cargo de Moloquioy, que me dice: es fácil estar en contra de un régimen sin mojarse o mover un dedo, como las demás luchas en las que la gente no mueve un dedo, solo habla. Digo, tienes, a ver, aquí sí, bajo la cabeza. Tienes razón. Tenía yo que haber movilizado mi fuerza aérea, trasladar mis portaaviones destructores y acorazados al estrecho de Hormuz y emprendido una campaña de bombardeo hace mucho. Te juro que lo intenté. Estuve dando órdenes todo el tiempo. Llamé por teléfono, mandé correos electrónicos, pero no pude. Me tuve que limitar a dar apoyo moral, de traducción y de comunicación a las mujeres iraníes. Soy muy malo. No como tú. Ahí estamos. Me dice Gachuzo: ya compré tu libro, su libro de Más allá no hay nada. Ay, muchas gracias, a ver qué te parece. Sí, tenemos que hablar tú y yo, pero tengo tiempo. Me entretienen más los textos de filosofía que los de poesía, novela, teatro, cuento. Bueno, si es un entretenimiento nada más, sí, pues no empieces a creer que tienen razón. No empieces a creer que tienen razón nada más. Le recomiendo el videojuego Blueprints, es sobre acertijos con elementos de acción. Su apartado artístico es increíble. Blueprints, me voy a rastrear esto para acá, como siempre hago con las cosas que luego quiero ver, porque en este momento no estoy jugando nada. Mi hijo no mi hijo, el grupo de amigos de mi hijo han vuelto al Candy Crush. Y hoy me preguntaba cómo se usan las herramientas de Candy Crush. Yo decía, no sé, hijo. Yo lo dejé hace añísimos. Obviamente como todos lo jugué, pero madre mía. Dice: ¿qué tan cierto, dice Gachuzo 23, que cuando hay una operación existía una leyenda que compraban más pizzas? No es una leyenda. ¿Qué tan cierto que cuando hay una operación existe la leyenda de que compraban más pizzas los del Pentágono y que esto ayudaba a saber si había una operación en gran escala? Sí, no es una leyenda. Hay una empresa, una organización, y ayer lo veía yo, que sigue las órdenes de las pizzerías cercanas a la Casa Blanca. Y cuando hay pedidos en la noche, algo está pasando, porque generalmente la gente en Estados Unidos sale a las 5 de la tarde y se va del trabajo. Bueno, se quedan trabajando más tarde porque son funcionarios, lo que tú quieras. Pero sí, y existen, y las gráficas no son legendarias. Ayer vi gráficas precisamente de 2 pizzerías y dicen: uy, aquí está pasando algo, porque estas 2 noches aumentaron las órdenes de pizzas, porque es gente que se queda trabajando en la noche y cena. En la noche se piden pizzas. Fíjate que por eso de las pizzas en la noche trabajando, yo cuando hacía comunicación audiovisual, cuando hacíamos diapositivas, porque el vídeo aún era muy caro, trabajábamos mucho de noche. A partir de ahí me convertí en el nocturno, porque me acostumbré a trabajar de noche y dormir de 4 de la noche a 11 de la mañana, por ahí, de 3 a 11, que es mi horario normal. Y me acostumbré a la pizza fría. Me encanta la pizza fría. Siempre, si pido una pizza en la noche, siempre me dejo 2 o 3 trozos para desayunar, porque la pizza fría me encanta. Es probablemente un vicio horroroso. Pero sí, no es una leyenda. Y si buscas en Twitter pizzerías Casa Blanca, White House, vas a encontrarlos. Vas a encontrarlos físicamente. Yo sería de derecha si no fuera por este canal. Yo me decepcioné mucho de la izquierda mexicana y sigo decepcionado, pero por lo menos sé que existe una izquierda razonable. Ya ves que la izquierda mexicana no existe ya. O sea, había gente de izquierda. Ahora son siervos de la simulación narcisista y corrupta de Claudia Sheinbaum y Morena. Sí, parecían gente de izquierda, se comportaban como gente de izquierda, criticaban lo que criticábamos las personas de izquierda, pero ahora no tienen los huevos para criticárselo a su propio gobierno. Entonces, se puede suponer que son traidores a las ideas de izquierda. La izquierda no es un partido, la izquierda no es una persona. La izquierda es una serie de principios. En los que yo creo son los que establece en su Carta Ética y en su Declaración de Principios la Internacional Socialista. Si te ajustas a esos principios, eres de izquierda. Si no te ajustas a esos principios, no lo eres. Por más que te lo llames. Y siempre recuerdo lo siguiente. Durante la campaña electoral de 2018,
A la Torre, me parece que es, o de la Torre de Canal 13, de TV Azteca, le preguntaba a López Obrador sobre la izquierda y López Obrador le explicaba por qué él se separaba de la izquierda, por qué él no se consideraba de izquierda. Lo decía en las entrevistas de su propia campaña de 2018. Ustedes me vienen a decir, es que López Obrador es de izquierda. Él dice que no. Dijo que era heredero de la izquierda en un momento dado, ya como en el 5º año de su desastroso gobierno. Heredero de la izquierda. Pero jamás dijo que fuera una persona de izquierda, que tuviera un pensamiento de izquierda, ni mucho menos. Se inventó una ideología como el humanismo mexicano que no está codificada en ningún lado ni registrada como una cierta serie de principios o de carta ética. Y yo creo que eso no es de izquierda. No porque hagan cosas malas siendo de izquierda. Hay gente que tiene principios de izquierda y actúa incorrectamente. Sí, pues hay una izquierda que detesto. Pero es de izquierda. Pero lo que pasa en México, ni de lejos. ¿Qué piensas sobre los conspiranoicos que dicen que Jim Carrey es un impostor porque se le ve diferente? Pues lo pueden decir de la mitad de Hollywood, que cambian cada vez que pasan por el quirófano del cirujano plástico. ¿Qué opina del libro Meditaciones de Marco Aurelio? Lo leí hace siglos y siglos, pues son muy buenos. Marco Aurelio era un tipo interesante, como para ser emperador, pero como pensador es un tipo interesante. Yo creo que vale la pena leerlo. No me acuerdo ya de él. Hay muchas pseudodisciplinas cuyos nombres comienzan con neuro. ¿Qué es lo que falsamente dicen hacer? Pues cada una dice cosas distintas. ¿Cuáles son las ciencias reales que incluyen ese prefijo y que estudian? Las neurociencias en general utilizan el sistema nervioso, su anatomía, fisiología y funciones. Esto incluye la neuroanatomía, la neurofisiología, la neuroquímica, es decir, aquello que estudia las características físicas, químicas, funcionales del sistema nervioso humano, pero que las estudian de verdad, utilizando los procedimientos de la ciencia: observación, experimentación, cuantificación y confirmación independiente. ¿Qué opina de que Estados Unidos solo es lo que es por la guerra y que es su mayor negocio? Lo escucho mucho en la izquierda mexicana. Pues no lo sé, probablemente todos los países lo son por eso, ¿no? México es lo que es por la guerra de independencia, ¿no? ¿O no? Y luego lo que es porque le ganó la guerra a los franceses 2 veces. Bueno, la de los pasteles quedó ahí a medias. Es una guerra de los pasteles. Quienes no lo sepan, es una de las guerras más divertidas de la historia. Una de las veces que Francia quiso intervenir en México. Y luego México perdió la guerra con Estados Unidos, ¿no? Pero Alemania es lo que es por las guerras, Grecia es lo que es por las guerras, España es lo que es por las guerras. La guerra que hizo contra toda América Latina, que le permitió una riqueza extraordinaria. Inglaterra no se diga, o el Reino Unido no se diga. Dinamarca con las guerras de los vikingos. Y ahora hablemos del presente, que es lo importante. Y no lo escuchas en la izquierda mexicana porque no existe. La otra vez vi un TikToker criticar a The Warning diciendo que el premio que le dio Modern Drummer a Paulina es un fraude porque miles de sus fans se movilizaron para votar por ella. ¿Y por qué no se movilizaron miles de fans de los otros? ¿Acaso no tienen miles de fans los otros bateristas? O sea, tú estás diciendo que si se convoca una votación y la gente vota, es un fraude. Curioso. Oye, dile a ese TikToker que cómo hace cuando en su país o en su pueblo hay elecciones, ¿no? Si se movilizan los de la otro partido y ganan, ¿qué? ¿Es un fraude? Dios mío, dicen cada cosa. Hola Mauricio. Filiberto, hola. Dice Luis Enrique otra vez, mientras que miles de bateristas reales quedaron fuera, esta gente quiere que Paulina toque 500 bits por minuto. Yo la he visto tocar cosas dificilísimas, pero yo he hablado con ellas en este canal y hemos hablado de cómo están al servicio de la canción. No todo gran guitarrista es Shredder, si no, no estaría de Pink Floyd, que olvidé su nombre por supuesto, B.B. King. B.B. King, que te puede cambiar radicalmente una canción con una nota.
otro día recuerdo, estaba viendo, no me acuerdo qué de B.B. King. Yo voy pasando por vídeos muy raros. Y vi a B.B. King que tocaba con alguien más. Y en los primeros compases de la canción que está llevando su banda, él mete 4 notas, una en cada compás. Y es la base de la canción. Ringo nunca fue un baterista de 500 beats por minuto. Pregúntales a todos los bateristas qué clase de gran baterista es Ringo, porque sabía qué había que hacer por la canción. Es una diferencia entre ganar competencias de música, de concurso, de competencia, de música olímpica, a hacer música que le llegue a la gente. Paulina puede tocar mucha batería mucho más compleja de la que tocan en muchas de sus canciones. En otras la gente se le olvidan los fills que hace. Daniela tiene una capacidad. Oye, la puedes oír hacer shredding en muchas cosas que hacían cuando eran niñas. Copiaban a las grandes bandas y hacía un shredding extraordinario, pero su trabajo en la canción es otro. Por eso casi no hay solos de guitarra en las canciones, porque ella misma decía, yo no quiero me lo dijo aquí, no quiero que la gente diga, ay, mira un solo de Dani. Y un solo que no va a ser forzosamente Stevie Ray Vaughan. ¿Por qué? Porque ya lo hizo Stevie Ray Vaughan. Entonces yo no encuentro cómo es posible que la gente siga pensando que tocar bien es tocar rápido. Creen que la música es una competencia. Y hay competencias de batería, ¿eh? Hay competencias por supuesto que las hay. Y esas competencias se hace todo menos música. Para hacer redobles de Papa Mama o de 1 y 1 o de 3 y 3. Y el que lo haga más rápido gana. Pero no hace música. Ya voy a llegar a los 5,000 suscriptores en TikTok. Gracias a Gachuzo, Víctor. Me he convertido en TikToker. Pone cosas de este canal en TikTok y 5,000 suscriptores y visualizaciones estables. Mira, qué bien. Tenemos que hacer cosas. Bueno. Jazz de Queen es una cosa magnífica. Y me acuerdo cuando vi el Jazz de Queen, me dio un miedo. Dije, no se hayan pasado al jazz, los mato. Sobre todo porque el jazz que se oye en esos años pues es un jazz de una evolución musical que a los jazzistas les encanta, porque a mí no, yo me quedo con el jazz de los años 20 y 30. Dame a Jelly Roll Morton. Entonces, y cuando vi que no tenía nada de jazz, le dije, qué cabrones son estos tíos, de verdad son geniales. Me acuerdo que lo pensé al terminar de oír la canción. Después de cosas tan maravillosas como Bicycle, que es de Be Fat Bottom Girls. Cuando terminé de escuchar jazz dije, pero qué cabrones estos tipos. Caían muy bien. Bueno, pues son las 10:14 y yo sigo aquí. ¿Tienes música en francés que nos recomiendes? Mira. Sí. Escucha a Edith Piaf. Escucha Rien de Rien. Escucha La vida en rosa que además escribió ella. Escucha a Jacques Brel, el máximo actor, el tipo, una capacidad interpretativa absolutamente arrolladora. De Jacques Brel, mira, me pongo así. Escucha Morir en primavera, de Jacques Brel. Escucha la letra. La letra es fundamental en la chanson francesa. Actualmente escucha Zaz. Zaz es una chica que canta chanson francesa y jazz y de todo, y tiene una voz además espectacular, maravillosa. También cantando en francés, aunque no es francesa, a la chica del creador de Patreon, que son Pomplamoose. El grupo Pomplamoose con doble O, Pomplamoose. No me acuerdo su nombre y adoro su voz. Es una chica que además es muy poco expresiva cuando canta en inglés y cuando canta en francés se vuelve expresiva y tiene cosas maravillosas, tiene versiones maravillosas de chanson francesa en francés. Escucha a Charles Aznavour, por supuesto.
Y hay otros. Había un gran cantante de protesta cuyo nombre estoy olvidando. Lo veo ahora, un tipo bigotón que tocaba la guitarra, como todos los cantautores. Y no recuerdo su nombre en este momento. Pero, y escucha a... Uy, Dios mío, ¿cómo se llamaba este grupo? Era un grupo que hacía música medieval francesa, cuyo líder después hizo y trabajó solo. Yo llegué a tener contacto con él porque quería que ayudara a su hija, que era fotógrafa. Y le pedí una de sus canciones para hacer una versión, una ilustración fotográfica que nunca hice. El Café del Fin del Mundo, Le Café du Fin du Monde, que me parece un título bellísimo. Siempre he querido estar tomando un café en el Café del Fin del Mundo. Y te voy a decir el nombre de este tipo porque no. Le Café de la Fin du Monde. Gabriel Yacoub. Gabriel Yacoub, con Y, Yacoub, y que fue el líder de Malicorne, un grupo francés de música medieval que en los años 70 rompió. Hace unos pocos años murió Gabriel, gran tipo y gran compositor. ¿Qué más te puedo decir? Por lo menos con eso estás bien encaminado en varias áreas de la música francesa. Jacques Brel no es francesa, claro, es belga, por cierto. Pero bueno, los belgas hablan francés, la mitad de ellos por lo menos. Muy recomendable. Todo lo que te acabo de decir te puede romper el alma. Y especialmente tres, ¿no? Jacques Brel, Sass y Edith Piaf. Bueno. Cuando todo esto termine, Rusia no se quede con una sola hectárea de territorio ucraniano. Es la idea que vuelva a las fronteras que aprobó en tratados de 1991 y 1994. Y con esto los dejo, porque ya es tardísimo, porque yo tengo cosas que hacer, porque no es normal que tenga yo un streaming de 3 horas que dure 3 horas y media. Es que parece que no soy un tipo serio. Y luego, si la gente piensa que no soy un tipo serio, ¿qué va a hacer de mí? Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por estar aquí. Quedaron cosas en el tintero, como siempre. A ver si la semana que entra podemos entrar a ellas. La de la censura en China me llama mucho la atención. Y Hotel California, vamos a contar la letra de Hotel California. Y mientras tanto, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana, en miércoles, en jueves. Y mientras tanto, ahí les dejo mi reputación, o lo que queda de ella, para que la hagan pedazos.